Este es el reino de Kouka, una tierra pequeña pero estratégicamente codiciada por las naciones vecinas. A pesar de sus dimensiones, ha logrado mantenerse en paz durante los últimos 10 años, desde la muerte del anterior monarca. El trono está ocupado por el rey segundo, un hombre amable y pacifista, aunque sin una reina ni un heredero varón. Su única hija es la princesa Yona, una joven de 15 años que ha vivido toda su vida protegida dentro de los muros del palacio. Ese día debía asistir a la ceremonia en honor al rey, pero decidió no hacerlo al no encontrar un atuendo que le gustara. Mientras tanto, seguía preocupada por su cabello rojo y rizado, algo que siempre la había hecho sentir diferente, aunque su padre insistía en que era hermosa tal como era. Uno de los 5 generales del reino, Hak, también conocido como el Rayo de la Tribu del Viento, se acercó para hacer un comentario sobre su cabello. Solo él se atrevía a hablarle con tanta familiaridad, ya que eran amigos de la infancia. Fue él quien le avisó que Su Won, otro amigo de la infancia, estaba por llegar. Su Won, 3 años mayor que Yona, era una figura importante en su vida. A pesar del tiempo sin verse, Yona se ilusionó al saber que planeaba quedarse una semana para celebrar su cumpleaños. Cuando llegó, Su Won fue a saludar al rey, mientras Yona se sentía un poco frustrada porque él todavía la trataba como una niña. Años atrás, cuando su madre falleció, Su Won fue quien la consoló, convirtiéndose en alguien muy especial para ella. Al día siguiente, Yona fue a buscarlo y lo encontró enfrentándose a Hak en un combate amistoso de tiro con arco. Fascinada, Yona decidió que quería aprender también, pero su padre siempre se opuso a que tomara un arma. Sin embargo, esa vez, Su Won la invitó a montar a caballo y ella aceptó encantada. Hak la ayudó a subir mientras Yona notaba lo atento que era Su Won con las mujeres, preguntándose cuántas estarían interesadas en él. Aunque muchas lo habían propuesto en matrimonio, nunca aceptó ninguna. Queriendo parecer más madura, Yona declaró sin pensar que ya había aceptado una propuesta de Hak. Él no entendía nada, pero Su Won los felicitó sin cuestionarlo, lo que dejó a Yona desconcertada. Más tarde, Yona habló con su padre sobre sus sentimientos por Su Won, pero el rey segundo rechazó rotundamente la idea de que se casaran. Aunque Su Won era talentoso y sobrino del rey anterior, su sangre real no era suficiente para convencer al actual monarca. El rey segundo confesó que temía que Yona fuera lastimada, tal como le ocurrió a su madre, y no pensaba permitir que alguien como Su Won se convirtiera en rey por medio de un matrimonio con ella. Dolida, Yona salió corriendo por los pasillos del palacio. En medio de su angustia, una figura sombría se acercó y aterrada huyó. Su Won la encontró minutos después y trató de calmarla, aunque no encontró a nadie cerca. Pensando que Yona y Hak estaban comprometidos, sugirió llevarla con él, pero Yona le confesó sus verdaderos sentimientos. Su Won intentó mantener distancia, admitiendo que le costaba verla como una mujer, aunque sabía que debía empezar a hacerlo. Para Yona solo necesitaba que él la reconociera. No entendía nada sobre política ni reinos, pero tenía claro que lo amaba profundamente. 5 días después, se celebró su fiesta de cumpleaños. Su Won la apartó un momento para entregarle una horquilla como regalo, aunque ella creía que su cabello no le sentaba bien, y le dijo que le gustaba tal como era. Poco después, Hak interrumpió la escena, y Yona regresó a su habitación. Mientras tanto, Hak le confesó a Su Won que sospecha que algo había entrado en el palacio. Al enterarse del incidente que Yona había vivido días antes, le pidió a Su Won que la protegiera mientras reforzaba la seguridad. Esa misma noche, Yona se dirigió a los aposentos de su padre para hablarle nuevamente sobre Su Won. Al llegar, notó que la puerta no estaba cerrada con llave y que no había guardias. Entró en silencio y entonces lo vio. Su padre yacía en el suelo, asesinado. Frente a él, empuñando la espada, estaba Su Won. Mientras tanto, Hak se encontraba de guardia cuando se cruzó con Min Su, uno de los servidores personales del rey. Ambos hablaron brevemente sobre Yona y sobre Su Won, sin sospechar la tragedia que estaba por desatarse. En ese momento, Yona estaba siendo llevada por los soldados del nuevo régimen para ser ejecutada, pero Hak llegó justo a tiempo para rescatarla. Confundido por lo que ocurría, exigió explicaciones a Su Won. Aún sin poder creer lo que había visto, Yona se debatía entre el dolor y la incredulidad. Su Won, por su parte, ya había esperado este momento durante mucho tiempo, aunque aún eran pocos los que sabían lo ocurrido. Los soldados de Su Won sabían que debían vigilar a Hak con atención, pero él, al notar su comportamiento sospechoso, no tardó en desenvainar su arma cuando vio que también lo hacían. Su Won le reveló a Yona que aunque su padre había sido considerado un rey débil por evitar la guerra, su reinado había traído paz al país. Sin embargo, años atrás, cuando el anterior monarca, padre de Su Won, falleció, en lugar de dejarle el trono a él, se lo otorgaron al padre de Yona. Aunque su padre aceptó esa decisión e incluso luchó en el frente para proteger a su hermano menor, fue traicionado. Murió a manos del nuevo rey. Desde entonces, Su Won juró venganza. Nunca tuvo la intención de hacerle daño a Yona, sabiendo que rara vez visitaba las habitaciones reales, pero su presencia esa noche lo cambió todo. En ese instante apareció un hombre llamado Kie, quien al ver que Yona había presenciado el asesinato, intentó matarla para silenciarla. Derribó una vela que incendió la habitación, lo que obligó a los soldados a actuar. En medio del caos, Yona logró escapar, aunque pronto fue recapturada. Hak la rescató una vez más. En el fondo, él nunca quiso interponerse entre ella y Su Won, pero tras notar la presencia de rostros desconocidos entre los guardias, comenzó a sospechar
sospechar, por eso confrontó directamente a Soo-won para entender la verdad. Yona, al ver que Hak seguía fiel a su lado, se sintió aliviada. Hak había recibido la orden directa del rey segundo de protegerla a toda costa. Al enterarse de que el rey había sido asesinado, su rabia estalló. Enfrentó a Soo-won sin reservas, preguntándose cómo alguien que siempre había rechazado el trono podía matar al rey más pacífico que había tenido todo el reino. Soo-won respondió que Kouka no podía seguir gobernando por un hombre débil. Kie sabía perfectamente quién era Hak y lo peligroso que podía ser, por eso usó a Yona como rehén para obligarlo a soltar su arma. Hak fue rodeado por los soldados, pero justo cuando todo parecía perdido, una flecha voló entre la multitud. Era Min-Soo, quien los ayudó a liberarse. Hak confió a Yona a Min-Soo mientras se adelantaba para abrirles camino. Los tres lograron llegar a un escondite, aunque salir del palacio resultaba casi imposible con tantos guardias patrullando. Min-Soo tomó una decisión: crear una distracción. Como su lealtad hacia Yona aún era desconocida por los traidores, podía actuar sin levantar sospechas. Se colocó la capa de la princesa y corrió por los pasillos, atrayendo la atención. Hak aprovechó la confusión para escapar con Yona. Mientras tanto, Min-Soo fue alcanzado por las flechas de los arqueros. Su sacrificio permitió que Yona y Hak huyeran hacia el bosque, aunque Soo-won no se quedó de brazos cruzados y envió soldados tras ellos. Aun sabiendo que Hak conocía ese bosque como la palma de su mano, no podía arriesgarse a dejar cabos sueltos. Esa noche la princesa durmió entre los árboles y a la mañana siguiente, los primeros rumores sobre el cambio de poder comenzaron a extenderse entre los ciudadanos. Soo-won aún no había recibido noticias de sus hombres. Por su parte, Yona y Hak decidieron seguir adelante. Mientras ella viviera, aún había esperanza. Yona deseaba que Hak permaneciera siempre a su lado, y él, sin decir mucho, la abrazó para consolarla. Así comenzó su viaje, un camino incierto en búsqueda de aliados, guerreros leales y respuestas que lo llevarán algún día a reclamar el reino. Tras varios días ocultos en el bosque, Hak notó que Yona empezaba a debilitarse. Nunca antes había pasado hambre o soportado dificultades. Años atrás, Hak era un nieto de un general que sirvió fielmente al reino, lo que llamó la atención del rey. Esto le invitó a entrenarse como futuro general, pero Hak rechazó la oferta. Detestaba la hipocresía de la nobleza y sus juegos de poder. No quería involucrarse con la realeza y mucho menos estar cerca de Yona, porque cada vez que ella se acercaba, sentía que perdía el control de sí mismo. Pero en aquel entonces, justo cuando más intentaba evitarla, fue ella quien corrió a esconderse tras su espalda, todo por culpa de alguien llamado Tae-jun, el hijo del jefe de la tribu del fuego. Fue en ese momento cuando Hak comprendió con claridad lo que ya sospechaba. Yona tenía sentimientos por Soo-won, aunque ella nunca se lo había dicho a nadie, era evidente para él. Consciente de sus propias emociones y del vínculo entre ambos, Hak decidió alejarse y pidió a su abuelo que lo llevara de regreso a casa. Sin embargo, su abuelo se negó, aún no estaba listo para marcharse, lo que le dio a Yona la oportunidad de buscar a Hak. Con una mezcla de culpa y valor, se acercó para disculparse por su actitud anterior y le llevó fruta como gesto de reconciliación antes de marcharse en silencio. Poco después, Hak escuchó a un grupo de soldados hablar sobre cómo las decisiones del rey estaban debilitando su propio poder, pero la conversación fue interrumpida por una escena que lo obligó a actuar. Tae-jun, el hijo del jefe de la tribu del fuego, estaba acosando a Yona, excediéndose en sus acciones. Hak intervino sin dudarlo, fingiendo una cercanía con Yona para que Tae-jun abandonara sus intenciones. Fue entonces cuando Hak anunció públicamente que sería su guardaespaldas, revelando además que era el próximo líder de la tribu del viento. El rey llegó poco después, y al ver la determinación de Hak, aceptó su decisión. Había quedado claro que confiaba en él como protector de su hija. Desde ese día, Hak dejó de ver al rey segundo como un hombre débil. Fue testigo de cómo, sin vacilar, se interpuso entre Tae-jun y su hija, incluso sujetando la espada con sus propias manos, hiriéndose en el proceso. Este recuerdo lo llevó a rememorar tiempos más pacíficos. Tras la muerte de la reina, tanto Yona como su padre estaban devastados, pero ella se esforzó por mantenerse firme, queriendo serle el apoyo que su padre necesitaba. Para levantar su ánimo, Soo-won y Hak la llevaron a jugar con la nieve. Sin embargo, terminó enfermándose por el frío. En ese momento deseaba con todas sus fuerzas que su padre la visitara, pero el médico le informó que estaba ocupado. Con el paso de los días, tanto Hak como Soo-won también cayeron enfermos, lo que hizo que el abuelo de Hak los visitara. Soo-won expresó su deseo de convertirse en general, como lo era él. En contraste, Hak confesó que era huérfano y que fue criado por su abuelo, alejándose siempre de la nobleza y sus juegos de poder. Pronto llegó el padre de Soo-won a visitarlo, lo que hizo que Yona se sintiera aún más triste. El rey aún no se había presentado. Algunos pensaban que tenía miedo de contagiarse, pero Hak defendió su imagen, explicando que el rey siempre antepuso los asuntos del reino de sus asuntos personales. Al escuchar eso, Yona dejó de culpar a su padre. Esa noche volvió a sentir hambre. Soo-won mandó a traerle comida, pero lo que llegó fue un cuenco de calzas mal preparadas. Para su sorpresa, el rey apareció en la habitación y confesó que había sido él quien las había cocinado como disculpa por no haber estado antes. Conmovida, Yona trató de terminarlas por completo, valorando cada bocado como una muestra de afecto. En ese entonces soñaba con que Hak y Soo-won siempre estuvieran con ella, pero al despertar ya no quedaba nada de esa felicidad. El
cielo que los tres solían mirar juntos había desaparecido. Hak notó que Jonah ya no era la misma. Su cuerpo estaba débil y su espíritu apagado. Se había convertido en una sombra de sí misma, y por eso la rabia de Hak hacia Soo-won no dejaba de crecer. Ver la horquilla que él había regalado a Jonah solo alimentaba ese resentimiento, y decidió quedársela. Aquella noche Jonah buscó el accesorio, pero él no se la devolvió. A pesar de todo, ella seguía sin poder deshacerse de los sentimientos que tenía por Soo-won. Salió a despejarse y acabó topándose con una serpiente venenosa. Hak la siguió de inmediato y la sacó del peligro. Entonces finalmente le devolvió la horquilla, entendiendo que por ahora era lo único que le daba fuerzas para seguir adelante. Ambos continuaron su travesía por el bosque. Cuando Jonah notó que Hak había sido mordido por la serpiente, él le restó importancia, asegurando que una herida así no bastaría para detenerlo, pero no tenían claro dónde ir. Cualquier aldea podría estar vigilada por soldados. Ante la incertidumbre, Hak tomó la decisión de llevarla a su ciudad natal, en la tribu del viento. Cuando llegaron, los aldeanos quedaron sorprendidos. No sabían nada sobre Jonah y asumieron que era la amante de Hak. Él solo le pidió que le prepararan comida y preguntó por su abuelo. Le informaron que el palacio había enviado una citación para reunir a los 5 antiguos generales. Hak comprendió entonces que nadie allí sabía aún lo que había ocurrido en la capital. En ese momento, los 5 líderes ya se encontraban reunidos. El jefe de la tribu del fuego interrogaba al abuelo de Hak, pues los rumores se habían extendido rápidamente. Afirmaban que Hak había asesinado al rey y secuestrado a la princesa. Sin embargo, en medio de la tensión, fue el propio Soo-won quien dio un paso al frente, y sin mostrar odio ni resentimiento, se negó a culpar a Hak. A pesar de haber orquestado el golpe, Soo-won nunca admitió públicamente haber asesinado al rey segundo. Su discurso se centró en la necesidad urgente de una alianza entre las 5 tribus para evitar futuras invasiones del exterior. Los líderes tribales estuvieron de acuerdo y aceptaron que Soo-won se convirtiera en el nuevo rey de Kouka. Sin embargo, el abuelo de Hak, antiguo general de la tribu del viento, se abstuvo a dar su opinión. Afirmó que ya no ostentaba ningún cargo militar y que si requería una postura oficial, deberían convocar a Hak, su sucesor, quien lo amenazó con acusarlo de traición si no se pronunciaba, pero el anciano se mantuvo firme. En el pasado había tratado a Soo-won como si fuera parte de su propia familia, pero en ese momento decidió guardar silencio. Soo-won, sin mostrar enojo, anunció que celebraría su ceremonia de coronación en 3 días e invitó al viejo general a asistir. Esa misma tarde se reveló que el jefe de la tribu del fuego había estado apoyando en secreto a Soo-won para facilitar su ascenso al trono. Ambos sabían que Hak no actuaría impulsivamente, pues cualquier decisión que tomara podría poner en peligro a Jonah. Sin embargo, la tribu del fuego comenzó a movilizar sus fuerzas para ejercer presión sobre la tribu del viento, aprovechando el respaldo de la nueva familia real. En ese contexto, Jonah, que había estado recuperándose, conoció a un joven llamado Jun, muy cercano a Hak, casi como un hermano menor. Al preguntarle sobre su relación con él, Jonah respondió que lo veía como un amigo. Los demás chicos bromearon insinuando que Hak había sido rechazado. Hak explicó a Jonah la falsa identidad que había creado para protegerla, una sirvienta del palacio despedida por cometer errores. Más tarde, mientras paseaba, Jonah fue abordada por una mujer mayor que le dijo haber oído esa historia. Compadecida, la asignó a lavar ropa en el arroyo. Hak se le unió un poco después y descubrieron que el riachuelo de la aldea se había secado. Inmediatamente envió a gente a investigar río arriba y al poco tiempo su abuelo regresó. Al verla, se alegró sinceramente de que Jonah estuviera a salvo. Uno de los aldeanos, Kang, volvió con heridas tras investigar el río. Informó que la tribu del fuego había bloqueado el cauce aguas arriba, impidiendo el paso del agua hacia la aldea. El abuelo de Hak prohibió cualquier represalia. Sabía que todo era parte de una estrategia para presionarlo a favor de la coronación de Soo-won. Ya había tomado su decisión. No permitiría que el trono cayera en sus manos, porque sabía que si Hak reaparecía sería acusado de traición. Durante esos días, Tae-jun volvió a aparecer amargado. Creía que de no haber sido por Hak, habría tenido una oportunidad con Jonah, y quizás incluso podría haberse convertido en rey. Jonah estaba en silencio, sumida en sus pensamientos, cuando Jun la llamó para cenar, pero de repente se desmayó. Hak y su abuelo le explicaron que Jun siempre había tenido una salud frágil y necesitaba medicamentos con frecuencia. Justo entonces llegaron noticias de que una caravana de mercaderes había sido atacada. Eso significaba que no solo se habían quedado sin agua, sino también sin medicinas. Todo indicaba que era una maniobra más de la tribu del fuego. King ofreció ir a buscar a un médico que conocía y Hak le permitió partir, ordenando a todos que evitaran provocar un conflicto directo. Estaban en clara desventaja militar y el respaldo político de Soo-won complicaba aún más las cosas. Esa noche Hak se reunió en privado con Jonah. Ella le explicó qué podían hacer. Él le propuso que se quedara a vivir allí, en paz. Más tarde habló con su abuelo para discutir una estrategia. Hak decidió que su abuelo debía dar luz verde a la coronación de Soo-won y recuperar su posición como general. Él mismo dejaría la aldea para desviar la atención lejos de la tribu del viento. Sabía que eso lo marcaría como traidor de forma oficial, pero estaba dispuesto a cargar con ese peso. También pidió que se permitiera a Jonah quedarse en la aldea y llevar una vida tranquila. Sin embargo, su abuelo rechazó esa posibilidad. No podía permitir que su nieto huyera de esa forma, así que Hak, como líder legítimo de la tribu, utilizó su autoridad para dar la orden definitiva. Esa misma noche, Hak pasó por la tienda de armas
más a recoger provisiones y despedirse de viejos conocidos. Mientras tanto, Hank logró regresar con los medicamentos y salvó la vida de June. Más tarde, Jonah volvió a encontrarse con la mujer mayor y visitó los restos de la caravana que había sido atacada. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo. Si permanecía allí, pondría a todos en riesgo. Decidió marcharse por su cuenta. A la mañana siguiente fue a buscar a Hank, pero ya no estaba. June, desconsolado, rompió en llanto al contarle que Hank ya se había despedido de él. Jonah lo escuchó en silencio, agradecida por todo lo que le había dado durante esos días. June comprendió que ella también se marchaba, aunque le había prometido a Hank que cuidaría de ella. Jonah ya había tomado su decisión, no podía quedarse más. Hank se encontraba despidiéndose de sus antiguos subordinados en la entrada de la aldea. Les pidió que cuidaran de Jonah en su ausencia, pero para su sorpresa ella apareció allí decidida a acompañarlo. Hank le pidió que se quedara y viviera una vida tranquila lejos del conflicto, pero Jonah ya había tomado su decisión. Él insistió diciéndole que ya no era su general y que si quería protección tendría que ofrecer algo a cambio. Como Jonah no tenía nada material que darle, Hank usó esa excusa para intentar convencerla de que se quedara. Sin embargo, su abuelo levantó el arco al ver que Hank volvía a dirigirse a la princesa de forma brusca, pero finalmente aceptó que Jonah lo acompañara. Mientras tanto, Taejun recibió información sobre el paradero de Hank y Jonah y salió a buscarlos. Por su parte, siguiendo el consejo del abuelo de Hank, la pareja se dirigió a encontrar a un sacerdote que en el pasado había guiado al anterior rey. Sin embargo, tras desilusionarse por el rumbo que tomó la corona, aquel hombre se retiró del mundo y se aisló a una región montañosa. Hank y Jonah atravesaron terrenos áridos y duros. Al llegar a la zona, Hank le advirtió que dormir allí no sería cómodo. Para mantenerse caliente durante la noche, Jonah decidió acostarse junto a él, pero Hank le advirtió que no podía garantizar que ella durmiera tranquila. Pronto se vio obligado a actuar, percibió pasos enemigos y escondió a Jonah mientras se preparaba para enfrentar a las tropas de Taejun, que había llegado antes de lo esperado. Taejun no anticipaba encontrarlos tan rápido, pero Hank le dejó claro que ya no pertenecía a la tribu del viento, por lo que sus acciones no los implicaban. Al recibir la orden de atacar, las tropas se alzaron contra Hank, quien los derrotó sin dificultad. Cuando los arqueros comenzaron a disparar desde lejos, Hank protegió a Jonah cortando cada flecha mientras huían. En la fuga ella tropezó y él recibió una flecha por cubrirla. Esa misma tarde lograron perder de vista a sus perseguidores por un momento. Hank, debilitado, decidió enfrentar al enemigo directamente y dejó a Jonah oculta, pero la herida era más grave de lo que parecía. La flecha estaba envenenada. Mientras Hank luchaba rodeado, Jonah escondida se debatía entre el miedo y la impotencia. Sabía que si seguía dependiendo de él para sobrevivir, no habría diferencia entre eso y haberse quedado en la tribu del viento. Finalmente decidió actuar. Emergió de su escondite y derribó a un arquero. Luego enfrentó directamente a Taejun. Él le ofreció llevarla de regreso y derrocar a Su-won, pero ella lo rechazó. Le cuestionó cómo podía seguir apoyando a Su-won sabiendo lo que había hecho. Lo llamó hipócrita y le dijo que jamás regresaría con él. Taejun quedó paralizado al ver cómo la princesa débil de antaño se había convertido en alguien fuerte, con el cabello rojo como llamas vivas. Hank, aún en pie, pese al veneno, trató de alcanzarla, pero su cuerpo no respondió. Mareado, cayó al borde de un acantilado. Jonah corrió a ayudarlo, pero Taejun la sujetó por el cabello. Sin dudar, tomó la espada y se lo cortó para liberarse. Corrió hacia Hank ignorando a los soldados que no se atrevían a tocarla y trató de levantarlo. Sin embargo, su fuerza no fue suficiente y ambos cayeron por el acantilado. Taejun ordenó que los buscaran, pero los soldados asumieron que era imposible que hubieran sobrevivido. Esa noche volvió con Su-won y le entregó un mechón del cabello de Jonah. Informó todo lo ocurrido, creyendo que la princesa había muerto. Su-won no dijo una palabra, simplemente se dio la vuelta y se marchó. Mientras tanto, en el bosque, un extraño encontró a Hank y Jonah inconscientes entre la maleza. El día de la coronación de Su-won había llegado. Ki anunció que el abuelo de Hank, junto al nuevo general de la tribu del viento, se habían presentado para asistir a la ceremonia. Su-won quiso recibirlos personalmente. En su mente recordó cómo cada vez que visitaba a Jonah en el pasado, Hank siempre estaba allí vigilante. Siempre había admirado su fuerza e incluso llegó a pensar en convertirlo en su guardia personal. En aquellos años, Hank le sugirió que se casara con Jonah y tomara el trono, pero Su-won dudaba. Sabía que si algún día ascendía al poder, tendría que dejar atrás tanto a Hank como a Jonah. Fue esa renuncia lo que lo convirtió en el hombre que era ahora. Durante la ceremonia de coronación, Su-won observó atentamente a los representantes de cada tribu. La tribu del fuego seguía siendo leal, pero sus ojos no se apartaban del trono. La tribu de la tierra servía solo a quienes ostentaban el poder. La tribu del agua se movía con oportunismo esperando el momento adecuado para tomar ventaja. Y la tribu del viento, compuesta por guerreros de élite entrenados personalmente por el abuelo de Hank, representaba una amenaza impredecible. Aún así, para garantizar la estabilidad del reino, Su-won debía unificar a todas las tribus y prepararlas para enfrentar enemigos del exterior. El abuelo de Hank le preguntó cuánto había tenido que sacrificar para llegar al trono, pero Su-won no mostró dudas. Declaró que su misión era revivir el reino de Kouka y devolverle su antigua gloria. No necesitaba el respaldo de los dioses, sino el poder de su pueblo, y si alguien se interponía en ese camino, haría lo necesario para someterlo. A los ojos del anciano, ya no podía reconocer en él al joven que una vez conoció. Mientras tanto, Jonah recobró la conciencia y descubrió que tanto ella como Hank habían sido salvados por un joven llamado
preguntado Jun. Él le explicó que Hak había quedado gravemente herido tras la caída por el acantilado y que si el tratamiento se hubiera retrasado un poco más probablemente no habría sobrevivido. Poco después, Yona conoció a otra figura peculiar, Iksu. Al principio dudó en confiarle su identidad, pero pronto entendió por la boca de Jun que se trataba del sacerdote del que el abuelo de Hak había hablado. Iksu era un hombre sereno de apariencia distraída que aseguraba ser un mensajero de los dioses. Según Jun, esas palabras vagas y proféticas fueron la razón por la cual Iksu fue expulsado de la capital. Yona, curiosa, quiso saber más. Yuna entonces le hizo ver lo mucho que ignoraba el mundo, incluso habiendo vivido toda su vida dentro del palacio. En medio de esa charla notaron que Hak comenzaba a moverse, pero Jun advirtió que seguía con fiebre y que no tenían medicina adecuada para tratarlo. Aún así, Hak estaba vivo. Jun, con su carácter directo, le dijo a Yuna que no esperara demasiado de él. No era médico ni farmacéutico. Además, ni siquiera había recibido una palabra de gratitud, ni de ella ni de la mayoría de los nobles a quienes había visto actuar. Por eso despreciaba la realeza. Pero Iksu en cambio la tranquilizó diciendo que el dios de la muerte aún no ha llegado por Hak. Más tarde, mientras caminaban, Yuna le preguntó a Iksu por qué vivía en ese lugar tan apartado. Él respondió con calma, diciendo que simplemente seguía la corriente de la vida y que todo en el mundo tenía un propósito. Aquella noche, Yuna fue a agradecerle a Jun por salvarle la vida. También quiso conocer su historia. Jun le explicó que su único papel era cuidar de ese torpe sacerdote. Ese sacerdote no era una posición cualquiera. Incluso un rey debía respetarlos, pues eran considerados voces de los dioses. En el pasado habían tenido el poder de iniciar guerras, intervenir en la política y hasta disponer reyes si se creía que habían desafiado la voluntad divina. Justamente por eso los sacerdotes eran una amenaza para la familia real. El propio padre de Su-won había ordenado la expulsión de Iksu, temiendo que pudiera alterar la estabilidad del reinado. Jun llevó a Iksu a vivir a esa aldea remota porque según él era demasiado bondadoso para sobrevivir entre la gente poderosa. Allí, aunque vivían en la pobreza, podían ayudar a quienes lo necesitaban. Esa noche, Yuna se alarmó al descubrir que Hak había desaparecido. Salió corriendo al bosque y gritó su nombre hasta que lo encontró. Solo había ido a buscar su espada. Al verlo, rompió en llanto por no haberla llamado. Hak, aún débil, le preguntó qué tanto lloraría si él llegara a morir. Ella no quería que la dejara nunca más. Cuando ese le acercó, terminó golpeándole la frente por accidente. Ella pensó que solo estaba midiendo su temperatura, así que se ofreció a repetir el gesto. Hak, sin decir nada, le siguió el juego. Él se disculpó por haber provocado que se cortara el cabello, pero Yuna le respondió que jamás le había dado valor y que no se arrepentía. Sin embargo, Hak notó que a pesar de lo que decía, aún conservaba la horquilla que Su-won le había regalado. Al día siguiente, con la situación un poco más estable, Yuna fue a hablar con Iksu. Él le preguntó si deseaba recibir la guía de los dioses. Recordó que el abuelo de Hak le había dicho que debía buscar a este sacerdote para descubrir su verdadero camino, pero luego de todo lo que había vivido, lo único que quería era encontrar algo de paz y seguir junto a Hak. Aún así, Iksu le dijo que ella era la tormenta que agitaría el país entero. Más tarde, Yuna y Hak llegaron justo cuando Iksu comenzó a recitar las antiguas palabras transmitidas por los dioses. Cuando los 4 dragones se reúnan, el verdadero rey renacerá. Hak no creía en esas leyendas, pero Iksu continuó con la historia. Se decía que hace mucho tiempo el rey dragón carmesí, un dios que se volvió humano, fundó el reino de Kouka. Sin embargo, fue traicionado por los mismos humanos a quienes gobernaba y finalmente fue derrocado. Entonces los 4 dragones descendieron para protegerlo, y aunque deseaban destruir a la humanidad por lo que habían hecho, su deseo más profundo era salvar al rey dragón carmesí. Se cuenta que en sus últimos momentos el rey dragón carmesí pidió a los 4 dragones que perdonaran a los humanos. En lugar de destruirlos, los dragones decidieron crear 4 guerreros, cada uno bendecido con una habilidad divina para proteger al rey dragón. Uno con garras que podían cortar cualquier cosa, otro con ojos que veían a través de todo, uno con piernas capaces de alcanzar los cielos y otro con una fuerza física inigualable. Esos 4 guerreros sirvieron fielmente al rey hasta su muerte, fundaron las tribus más poderosas del reino y luego desaparecieron sin dejar rastro. Iksu creía que la vida de Yuna estaba en constante peligro y que Hak no podría protegerla por sí solo. Por eso le habló de esos 4 guerreros dragón. Aunque su existencia parecía leyenda, los descendientes de su linaje aún existían y Yuna debía buscarlos. Según Iksu, los dioses ya le habían señalado el camino, ahora dependía de ella recorrerlo. Esa noche Yuna meditó profundamente, sostuvo la horquilla de Su-won en sus manos preguntándose si debía dejarla atrás, pero aún no podía hacerlo. Más tarde se encontró con Hak, quien le preguntó si de verdad quería seguir el sendero que Iksu le había mostrado. Yuna había tomado una decisión, quería buscar a los guerreros dragón y deseaba que Hak le enseñara a pelear. Ya no quería ser una carga. Hak aceptó si eso era lo que ella realmente deseaba. Poco después, Iksu se les acercó con una petición, que llevaran a Yuna en el viaje. Él también formaría parte del grupo. Yuna le confeccionó un nuevo atuendo a Yuna y accedió a cortarle el cabello para que comenzara una nueva etapa. Yuna quedó impresionada con su habilidad. Yuna, sin querer presumir, admitió que podía memorizar cualquier libro con solo leerlo una vez. Había estudiado tanto para poder cuidar de Iksu. Aún así bromeó diciendo que no lo haría gratis y le cobraría una tarifa, a lo que Yuna respondió que le enviara la cuenta al abuelo de Hak. Yuna quedó
sorprendido al saber quién era el abuelo de Hak. Lo conocía como un héroe legendario, casi a la altura del padre de Soo-won, pero para Yona solo era un anciano bondadoso que adoraba a los niños. Jun le confesó su sueño de leer libros de todo el mundo. Sin embargo, cuando Yona fue a hablar con Iksu, le confesó que no quería llevar a Jun. No se sentía cómoda separando a una familia, pero Jun escuchó la conversación y enfrentó a Iksu. El sacerdote le dijo que no deseaba retenerlo más tiempo. Quería que saliera al mundo y cumpliera su propósito. Estaba convencido de que podría vivir bien sin él. Más tarde, Jun estuvo a punto de quemar el libro de medicina que Iksu le había conseguido para él, pero no se atrevió. En ese momento, Hak apareció para hacer un pescado y Jun le preguntó por qué se esforzaba tanto en proteger a Yona, descuidándose a sí mismo. Hak simplemente respondió que protegía a las personas más importantes para él. Jun luego fue a pensar a la cascada. Recordó su infancia en una aldea pobre de la tribu del fuego. Robaba todos los días para sobrevivir. En una de esas ocasiones intentó asaltar a Iksu, quien no solo no se defendió, sino que le ofreció ayuda. Esa misma noche Jun lo dejó quedarse en su casa y al día siguiente trató las heridas que él mismo le había causado. A la mañana siguiente Iksu le dio una batata. Aunque no tenía nada más, Jun entendió que Iksu había cambiado sus zapatos por ese alimento y no comprendía por qué alguien podría ser tan amable. Iksu le explicó que había todo tipo de personas en el mundo y que su misión dictada por los dioses era ayudar a quienes sufrían. Desde entonces Jun comenzó a seguirlo, aprendió a hacer sandalias de paja y soñaba con viajar a la capital, leer libros y empezar una nueva vida. Pero un día Iksu partió sin avisar y Jun se quedó esperándolo. Con el tiempo vivió vendiendo las sandalias que había aprendido a fabricar. Cuando se reencontraron, Iksu le confesó que había buscado los libros para él, pero todos ya habían sido tomados. Había ido a verlo por última vez antes de retirarse del mundo, pero Jun no lo dejó ir solo. Desde ese día se volvieron inseparables. Más adelante Iksu le entregó a Jun un par de sandalias hechas por él mismo, torpes y feas pero sinceras. Jun también le dio unas nuevas para reemplazar las que usaba. Fue entonces cuando comprendió que Iksu ya podía valerse por sí mismo. Decidió finalmente unirse al viaje con Jonas y eso era lo que Iksu deseaba. Poco después el grupo partió. Hak cuestionó todo el equipaje que Jun llevaba consigo, pero Jun le mostró orgulloso lo esencial. Se despidió de Iksu, que le prometió vivir bien incluso en soledad. Jun decidido tomó la delantera para guiar a Hak y Yona en esta nueva etapa y Hak, resignado pero convencido, aceptó que por fin Jun era ahora parte de este viaje. Mientras tanto, Soo-won había comenzado a consolidar su poder desde el trono. Acababa de investigar un grupo de nobles corruptos y ordenó a Kie que se encargara de eliminarlos. La debilidad del rey segundo había permitido que muchos oportunistas se fortalecieran y Soo-won creía que era necesario purgar a todos aquellos que se habían beneficiado del caos. Más tarde, entre documentos, encontró un libro sobre la leyenda del rey dragón carmesí. Al verlo recordó algunos momentos del pasado, pero para él Kouka no necesitaba un rey mítico, necesitaba una autoridad real, práctica, capaz de restaurar al país por medios concretos. Mientras tanto, el grupo de Yona seguía su camino. Debían cruzar gran parte del territorio para llegar a la frontera con el imperio. Siguiendo las indicaciones de Iksu, se decía que una aldea montañosa cercana a esa frontera guardaba el linaje de uno de los guerreros dragón. Dado que sus descendientes llevaban vidas nómadas o permanecían ocultos, era difícil rastrearlos, pero aquella aldea sería su primer destino. Hak se mantenía alerta, siempre vigilante, especialmente cada vez que alguien se acercaba demasiado a Yona. Aunque la posibilidad de que alguien la reconociera era baja, su instinto no le permitía bajar la guardia. Ella, por su parte, empezaba a descubrir lo que significaba vivir fuera del palacio, ver el mundo real más allá de los muros dorados que la habían protegido durante toda su vida. Durante el viaje, el grupo se detuvo en una pequeña aldea para descansar y abastecerse. Hak fue a comprar suministros y antes de irse les indicó a Jun y a Yona que si algo salía mal debían reagruparse junto al gran árbol del camino. En una tienda de armas consideró comprar un arco, incluso vio un cuchillo que le habría servido a Yona para defenderse, pero no lo compró. Aún confiaban en que él solo bastaba para protegerla. Mientras tanto, Yona escuchó noticias sobre la coronación oficial de Soo-won. Se sintió aliviada al saber que la tribu del viento y el abuelo de Hak seguían a salvo. Sin embargo, aún no lograba procesar todo lo que eso implicaba. El dueño de la tienda le ofreció más productos, pero ella ya se había marchado. Jun tuvo que encargarse de pagar lo anterior y fue tras ella al notar que estaba alterada. Justo en ese momento, ambos notaron la presencia de soldados de la tribu del fuego. Se ocultaron en un callejón, donde se reencontraron con Hak. Al comprender la situación, Hak decidió que no podían quedarse en esa aldea mucho tiempo. Durante su camino de salida escucharon rumores sobre los cambios que el nuevo rey estaba implementando. Los impuestos se habían reducido, pero la presencia de soldados de la tribu del fuego se había multiplicado. Algunos jóvenes viajaban por esos bosques precisamente para evitar la vigilancia de la corte. Jon aprovechó un momento para pedirle a Hak que volviera a enseñarle el uso de la espada, pero él se negó. Le preguntó si de verdad estaba dispuesta a herir o incapacitar a otro ser humano para protegerse. Ella respondió que no, solo quería aprender lo necesario para huir si era necesario. Hak le entregó entonces un arco y le indicó que se quedara siempre detrás de él en las batallas, brindándole apoyo desde la distancia. Si no estuviera viajando, la habría hecho practicar disparando 200 flechas al día. También quería que reflexionara sobre por qué su padre jamás
además permitió que tomara un arma. Hak la llevó a practicar conejos y aves como blanco, pero después de una hora entera Yona no había logrado acertar ni una sola vez. Hak, para demostrarle cómo se hacía, disparó con precisión, pero cuando ella le preguntó cómo lo había hecho, él no supo explicarlo. A veces los que tienen talento natural no pueden enseñar fácilmente. En realidad Hak sabía que su problema no era la puntería, sino la falta de fuerza física para tensar el arco. Yona continuó practicando con una determinación silenciosa. Se concentraba en hacer que las flechas volaran rectas, y aunque la observaba notó su esfuerzo incluso al caer la noche. Sus manos ya estaban heridas por tanto tensar el arco, pero no se detenía. Yona, aunque sabía usar el arco, nunca había tomado un arma por convicción. Creía que para portar un arma uno debía estar dispuesto a asumir las consecuencias de usarla. Quien empuña un arma debe estar preparado para quitar una vida. Dudar o vacilar significaba caer primero. Esa era la razón por la que Hak seguía vivo. Nunca dudaba, nunca mostraba misericordia cuando la situación lo exigía. Al día siguiente el grupo continuó su viaje y en un momento Yona se detuvo al borde del camino. Había visto un jabalí y quiso dispararle. Para ese punto ya había comprendido que tomar un arma implicaba estar preparado para arrebatar algo a otro ser vivo. Sabía que su padre jamás habría probado esa acción, pero ahora en este nuevo mundo que debía enfrentar necesitaba hacerlo para sobrevivir. Disparó su flecha pero falló. Hak, al ver esto, le dijo a Jun que siguiera adelante. Explicó que Yona aún carecía de lo que llamaban intención asesina. Podía lanzar flechas a objetos pero aún no a seres vivos. Para ayudarla a superar ese límite le pidió que le disparara como si él fuera su enemigo. Estaba seguro de que podía esquivar sus ataques. Yona disparó una flecha que rozó su rostro. Hak entendió que aún faltaba mucho por perfeccionar. Ella estaba avanzando. Aún así le recordó que su trabajo era protegerla y que no quería que ella llevara esa carga sola. En ese momento Yona notó que el equipaje de Yuna había quedado atrás. Justo entonces escuchaban voces invisibles ordenándoles que se marcharan. Hak desenvainó su arma cortando la niebla que los rodeaba y dejó al descubierto un grupo de aldeanos que los observaban desde la montaña. Los aldeanos se detuvieron al ver el cabello rojo de Yona y le preguntaron su identidad. Ella respondió que había llegado guiada por un sacerdote en busca de los 4 guerreros dragón. Fue entonces cuando los aldeanos se revelaron que se encontraban en la aldea del dragón blanco, el lugar que protegía al heredero del linaje del primer guerrero dragón blanco. Jun, que había sido encerrado en una jaula, pensó que sus compañeros también habían sido capturados. Sin embargo, cuando Yun habló, los aldeanos lo liberaron de inmediato. Hak explicó que la actitud del pueblo cambió por completo apenas vieron el cabello de Yona. El anciano se disculpó por la rudeza inicial y explicó que el color rojo de su cabello recordaba al de la persona a la que el primer dragón blanco había servido. Por eso creían que ella podría ser quien estaban esperando. Hak preguntó si todos en la aldea descendían del dragón blanco, pero el anciano aclaró que no, solo uno había heredado el poder transmitido por el espíritu del dragón. Esa persona apareció entonces. Su brazo derecho era mucho más grande que el de cualquier ser humano, una señal clara del legado que portaba. El anciano había cuidado de él desde niño, pero ni siquiera el joven sabía qué significaba poseer ese poder. Durante generaciones, los herederos del dragón blanco habían esperado al maestro al que debían servir, pero no había garantías de que apareciera en su tiempo. Podía tomar generaciones, por eso el anciano incluso le había sugerido encontrar una esposa pronto para asegurar la continuación del linaje, pero por ahora no tenía intención de hacerlo. Mientras el guerrero dragón blanco escuchaba lo que ocurría en la aldea, creyó que los forasteros podrían estar causando problemas. Sin saber lo que en realidad pasaba, bajó con intenciones de expulsarlos. Yona, decidida a enfrentar cualquier obstáculo, tomó el cuchillo que Hak le había prestado. Estaba decidida a usar todos los medios posibles para convencer al guerrero, pero al ver empuñar un arma, él se convenció aún más de que era una enemiga. Sin embargo, cuando el cabello rojo de Yona se hizo visible, el dragón blanco se detuvo en seco. Algo dentro de él reaccionó. La sangre del dragón se agitó y de inmediato recordó las palabras de su padre. El guerrero de dragón blanco debía reconocer por instinto al descendiente del rey dragón carmesí, y llegado a ese momento, su camino comenzaría. En ese recuerdo grabado en lo más profundo de su alma, el guerrero comprendió que había encontrado su verdadero maestro. Sin dudar, se arrodilló ante Yona. Todos en la aldea lo siguieron, inclinándose ante ella. Yuna observaba en silencio cómo ese simple color, ese rojo intenso, había sido suficiente para que el dragón blanco la reconociera. Para él era como si el guerrero la hubiese confundido con el rey dragón carmesí, pero Yona no se consideraba una figura sagrada ni real, solo era una joven que había perdido todo buscando fuerza en otros. Aún así, lo cierto era que el dragón blanco la había elegido, su propia sangre lo había confirmado. Sin esperar más, el dragón anunció que partiría junto a ella de inmediato. El anciano intentó detenerlo pidiendo que al menos se quedaran para celebrar una despedida apropiada. El banquete fue sencillo pero emotivo. Durante la celebración, Yun no pudo ocultar su sorpresa. Le costaba creer que el guerrero dragón blanco se hubiera unido al grupo con tanta facilidad. Mientras el grupo se preparaba para retomar su viaje, Hak fue a hablar con el guerrero dragón blanco para solicitar algunos suministros que pudieran ser útiles en el camino. Sin embargo, en lugar de provisiones, el guerrero le entregó una bolsa de dinero y le dijo que su deber había concluido, que ahora podía regresar a su ciudad natal. Hak no lo tomó bien. Consideraba que un noble mimado como él no tenía la capacidad
capacidad para proteger a la princesa. La tensión entre ambos se hizo evidente y esta energía antagónica se trasladó al reencuentro con Yona. Hak desestimó al dragón blanco como protector y sugirió que buscaran a alguien más. Jun, curioso, preguntó qué había ocurrido. El enterarse de que el dragón blanco le había ofrecido dinero a Hak, entendió por qué el ambiente estaba tan cargado. Aunque Hak no aceptó retirarse, aún llevaba consigo la bolsa consigo. El guerrero blanco defendió su postura afirmando que Hak no era uno de los dragones, por lo tanto no era necesario en la misión, pero Yona lo contradijo, explicó con claridad lo importante que era Hak para ella. Al escucharlo, el dragón blanco concluyó que debía necesitar a los otros dragones precisamente porque Hak era demasiado débil, pero Hak, sin perder la compostura, le respondió que no era tan débil como para necesitar la ayuda de un lagarto blanco. Esa noche se celebró el banquete de despedida. El anciano de la aldea, que había criado a las 4 generaciones de guerreros dragón blanco, al fin podía ver cómo uno de ellos partía para cumplir su destino. Al día siguiente, el dragón blanco dejó la aldea junto al grupo de Yona, dejando a todos los aldeanos sorprendidos. El anciano les entregó provisiones para el viaje. Aunque su misión como guardián había finalizado, sentía una profunda tristeza, especialmente porque ya no podría despertar al dragón blanco cada mañana. Aún así, prometió vivir lo suficiente para verlo regresar. El grupo retomó su viaje, sin una dirección precisa sobre los 3 guerreros dragón restantes. Sin embargo, el guerrero blanco reveló que podía percibir su presencia a través de una conexión especial, incluso si nunca los había conocido. Ante la pregunta de Yona, reveló su verdadero nombre, Kija. Hacía mucho tiempo que no lo utilizaba, pero ahora se sentía cómodo volviendo a ser llamado así. A medida que avanzaban, la relación entre Hak y Kija se volvió cada vez más tensa. Hak lo provocaba constantemente y Yona tenía que intervenir para evitar disputas mayores. Le pidió a Hak que se comportara y a Kija que no prestara atención a sus provocaciones. Jun, tratando de mantener el enfoque, preguntó si Kija podía sentir la presencia de algún otro dragón cercano. Kija se concentró y señaló una dirección, afirmando que la energía más cercana provenía de allí. Decidido a adelantarse para abrir camino, pero cayó de inmediato en un agujero lleno de 100 pies. Su torpeza dejó claro que aún era un noble sin experiencia en el mundo exterior. Jun, sin perder la oportunidad, le sugirió que se mantuviera al final del grupo para partir de ahora. Poco después, tanto Hak como Kija percibieron una presencia enemiga cercana. Yona y Jun se escondieron mientras los dos se preparaban. Hak sospechó que podrían ser los soldados de la tribu del fuego, pero resultaron ser simples bandidos. Aún así, ni él ni Kija se contuvieron. Los atacantes creyeron que podían superar al grupo por la fuerza del número, pero Kija activó su poder de brazo de dragón y arremetió sin piedad. Hak, al ver la fuerza con la que luchaba, no quiso quedarse atrás y también se lanzó al combate con toda su habilidad. Aunque aún seguían intercambiando apoyos entre sí, ambos tuvieron que admitir internamente que el otro no era alguien común. En medio del caos, Yona también quiso ayudar. Yu le dio instrucciones básicas para disparar y logró acercar a un bandido que intentaba emboscar a Hak. Fue un disparo certero. Yona se sintió más segura, mientras Jun comprobaba que aunque sus explicaciones eran precisas, él mismo no era tan hábil en la práctica. Al final, el grupo logró repeler a todos los atacantes. Sin embargo, el uso excesivo del brazo de dragón dejó a Kija agotado y Hak colapsó por la herida que llevaba reabierta. Kija no podía creer que hubiera estado luchando todo ese tiempo con una lesión tan seria. Lo cargó sin dificultad gracias a la fuerza de su brazo derecho, 10 veces mayor a la de una persona normal. Aunque su brazo izquierdo seguía siendo común, no estaba con uno solo para soportar el peso de Hak. Kija comenzó a ver con otros ojos a Yona. Se dio cuenta de que no solo no mostraba miedos ante los bandidos, sino que incluso intentó proteger a Hak sin dudar. Según él, no existía nada más aterrador que la noche que esa joven ya había enfrentado. Esa determinación lo convenció aún más de seguirla. Esa noche, mientras acampaban, Kija se sorprendió de que el grupo solo comiera vegetales silvestres. Aún así, admitió que la cocina improvisada de Jun superaba con creces a la de Hak. Para ese momento, Hak ya había recuperado el conocimiento. Yona quiso alimentarlo ella misma, pero Kija se adelantó y se ofreció para hacerlo. Poco después, Jun volvió a preguntarle a Kija sobre la ubicación del próximo dragón, el dragón azul. Según Kija, esa línea de sangre había sido perteneciente en otro tiempo a un clan que vivía dentro del territorio de la tribu de la tierra, pero un día desaparecieron sin dejar rastro. A pesar de que el paradero del dragón azul era desconocido desde hacía años, Kija aún podía sentir su presencia. Estaba convencido de que seguía con vida. Con la ayuda de Jun lograron determinar una ubicación general en los alrededores y decidieron que al día siguiente recorrerían las aldeas cercanas para investigar. A la mañana siguiente, el grupo despertó una vez más en medio del bosque. Kija, acostumbrado a los lujos y comodidades, ya mostraba signos de agotamiento. Mientras tanto, Jun insistía en que todos debían mantener la compostura, ya que podrían encontrarse con soldados de la tribu del fuego en cualquier momento. Lo irónico era que intentaban pasar desapercibidos cuando el grupo incluía a una joven de cabello rojo ardiente, un ex general reconocido y un hombre con brazos de dragón. Jun, con algo más de ingenio y de un nuevo plan, decidieron acercarse a las aldeas que estaban dentro del área señalada por Kija. Si él no sentía la presencia del dragón azul, se marcharían de inmediato sin perder tiempo investigando. Gracias a la memoria de Hak sobre las rutas militares de la región, lograron descartar varias zonas que servían como campamentos o puntos de vigilancia, acotando así el terreno de búsqueda. Sin embargo,
embargo, tras un día completo recorriendo aldeas, no encontraron algún rastro. Kika continuaba apuntando siempre con la misma dirección, lo que llevó al grupo a preguntarse si acaso el dragón azul había cruzado la frontera hacia territorio imperial. Esa noche, al notar que Yona mostraba signos de agotamiento, Jon le ofreció una bebida para ayudar a reponerse. Kika, por su parte, se sintió completamente inútil. No había podido aportar nada concreto al grupo y sentía que su habilidad solo los había conducido a una búsqueda sin rumbo, agotando sus energías y recursos. Quería que el dragón azul apareciera por su cuenta, o al menos que su presencia pudiera detectarse con más precisión, pero mientras se lamentaba escuchó un sonido. Yona estaba practicando con el arco en plena noche. Kag lo detuvo y le explicó que aunque ella contaba con ellos para protegerla, se entrenaba sin descanso para no volverse una carga, si alguna vez debía enfrentarse sola a un peligro. A la mañana siguiente, Jon le preguntó a Kika si había logrado dormir. Sabía que él aún no acostumbraba a descansar bajo la intemperie. Poco a poco, Kika comenzó a sentir algo nuevo por Yona. Su fortaleza, su temple, su determinación, lo llevaban a verla como alguien irreemplazable. Fue en ese momento cuando Jon hizo un nuevo descubrimiento. Había notado un punto ciego en los mapas, una pequeña aldea cercana a la frontera, un sitio apartado sin registros claros. Era el lugar perfecto para ocultarse. El grupo llegó a esa aldea escondida. Al acercarse, los habitantes comenzaron a salir para observarlos. Kika confirmó que el dragón azul se encontraba allí. Sin embargo, los aldeanos no parecían pertenecer al clan del dragón. Eran solo una tribu humilde, desconocida y apartada. Jon, en lugar de presionarlos, pidió humildemente poder quedarse una noche con la excusa de que Kag aún se recuperaba de sus heridas. El anciano del pueblo aceptó, aunque les advirtió que el lugar era como un laberinto y que debían evitar explorar sin guías si no querían perderse. Jon notó que todos los aldeanos usaban máscaras. El anciano explicó que era una tradición local, solo los solteros la llevaban puestas. Más tarde, el grupo fue llevado a sus aposentos, pero Jon, inquieto por encontrar al dragón azul, decidió explorar la aldea por su cuenta. Aún así, todo lo que encontraron fueron callejones sin salida. En un momento, Jon sintió que alguien los observaba. Preocupado, pensó que los aldeanos habían descubierto sus intenciones y propuso retirarse por precaución. En el camino de regreso, Jon se desvió sin avisar y descubrió un túnel secreto entre la maleza, y al seguir, una ardilla se adentró más y más en él. Embelesada, no se dio cuenta de que había separado del grupo. Las luces se apagaron repentinamente y sin esperarlo se topó con un hombre desconocido que le prometió ayudarla a salir, pero algo en su actitud la inquietó. Jon intentó escapar, pero antes de que el extraño pudiera reaccionar, una figura enmascarada apareció entre las sombras y la rescató. Al mirarlo con atención, Jon se dio cuenta de que aquella persona no solo la conocía, también era el dueño de la ardilla que la había guiado hasta allí. Mientras tanto, el grupo buscaba desesperadamente a Jon hasta que finalmente regresó junto a ellos, sana y salva. Fue entonces cuando Kika la observó con atención y confirmó lo que ya había presentido. El hombre que la había rescatado era sin duda el dragón azul, pero justo después de entregarla, ese misterioso individuo desapareció sin dar una explicación. Muchos años atrás, cuando el nuevo dragón azul nació, los aldeanos le colocaron una máscara desde el primer día. Su poder residía en los ojos y bastaba una sola mirada directa para dejar a cualquier persona completamente paralizada. Por eso, en lugar de venerarlo, el pueblo le temía. Para ellos no era un protector ni una bendición, era una maldición viviente. Desde su infancia fue criado por el anterior portador del poder del dragón azul, pero incluso él, marcado por la misma habilidad, lo rechazaba en silencio. El dragón azul anterior había vivido toda su vida aislado, despreciado por los suyos, y nunca aceptó su poder como un don. Lo veía como un peso cruel, una carga que la aldea magnificaba hasta convertirla en una fuente de terror. Incluso cuando uno moría, el siguiente portador nacía en esa misma aldea, condenado a repetir la misma historia. A lo largo de los años, el joven dragón azul notó que su visión se agudizaba cada vez más, mientras que la del anterior se deterioraba rápidamente. Ambos eran los encargados de proteger a la aldea de posibles amenazas, pero el predecesor insistía en que su sucesor no debía depender de sus ojos. Le enseñó a usar la espada no como guerrero honorable, sino como un intento desesperado de prepararlo para un destino sin compañía, sin aprecio y sin libertad. Con el tiempo, el dragón azul anterior perdió completamente la vista, pero en lugar de lamentarse sintió alivio. Finalmente se sentía libre de aquella maldición que lo había perseguido durante toda su vida. Para que su mentor pudiera reconocerlo a pesar de la ceguera, el joven dragón azul le colocó campanillas a su máscara. A través de ese sonido, el anciano podía seguir sus pasos. Poco después, el antiguo dragón azul falleció, y no mucho después de su muerte, una gran amenaza se cernió sobre el pueblo. Un grupo numeroso de enemigos intentó invadir la aldea. Aunque recordaba la advertencia de su mentor, el dragón azul actual la eligió luchar. Usó su poder sin dudar para proteger a quienes hasta ese momento lo habían rechazado. Desde entonces vivía oculto, se mantenía alejado de todos, no por miedo a los demás, sino por temor de hacerles daño. Pero cuando salvó a Yona, todo cambió. Sintió como su sangre reaccionaba violentamente ante su presencia, al igual que le había ocurrido a Kika. Una energía poderosa e inexplicable se encendió dentro de él. No entendía el significado de esa reacción ni de la voz que resonó en su mente, ni cómo pudo reconocer a Kika como el dragón blanco sin haberlo visto nunca antes. Era como si algo más profundo, algo ancestral lo guiara. Esa sensación lo abrumó, sentía como su interior ardía, como la sangre del dragón hervía en su presencia de Yona. Pero lo que más se le inquietaba era lo que eso significaba. No quería ser descubierto, no quería volver a ese lugar donde su poder pudiera
provocar temor, sufrimiento o destrucción. Por eso seguía escondido. Prefería desaparecer antes de volver a ser visto como una maldición viviente. Mientras tanto, Kija estaba indignado de que esa aldea hubiera usado a partir a Yona, pero Jun tenía otra teoría. Sospechaba que tal vez la aldea del dragón blanco era una excepción y que tanto el dragón azul como la gente de ese lugar simplemente los veían como forasteros indeseados. Aún así, Yona no pensaba rendirse. Quería ver de nuevo al dragón azul, así que planeó regresar al túnel una vez más. Kija y Jun decidieron acompañarla, pero Hack quería que ella se quedara atrás. Sin embargo, fue él quien terminó cediendo. Yona lo convenció de que su deber era vigilar a los aldeanos mientras ella iría personalmente a buscar al dragón azul. Hack aceptó con la condición de que regresara sana y salva, o de lo contrario no volvería a dejarla sola. Le pidió a Kija que protegiera a Yona y se quedó vigilando el lugar, sabiendo que los aldeanos los observaban de cerca. Su sola presencia sería suficiente para evitar que hicieran algo imprudente. Al llegar al pasadizo, Kija percibió que alguien los seguía. Le indicó a Jun y a Yona que continuaran mientras él interceptaba a quienes los acechaban. Enfrentó a los aldeanos, quienes afirmaron que no permitirían que nadie que entrara en ese camino saliera con vida. Pero Kija no titubeó. Les advirtió que si intentaban hacerle daño a Yona, estaba más que dispuesto a luchar. Mientras tanto, el dragón azul ya los había visto. Yona quiso acercarse, pero él sostenía su espada en alto, desconfiado, sin siquiera un nombre con el cual presentarse. No obstante, su pequeña ardilla se aferró a Yona con cariño, y algo dentro de él comenzó a tambalear. Aunque no entendía por qué, sentía una necesidad profunda de acercarse a ella. Cuando Yona le pidió su poder, él respondió que todo aquel que lo codiciara era su enemigo, pero no buscaba su poder para usarlo, solo quería conocerlo y ofrecerle su amistad. Aún así, el dragón azul creía firmemente que ese poder no debía ver la luz. Se negó rechazando el encuentro. Yona no insistió, comprendió que no podía forzarlo, así que se retiró con el corazón apesadumbrado. Más adelante encontró a Kija conteniendo a los aldeanos, quienes habían descubierto la marca del dragón azul en ella y querían atacarla. Cuando Kija preguntó por qué lo consideraban una maldición, nadie respondió. Ante una tensión, un temblor sacudió la cueva. Las paredes comenzaron a ceder. Kija protegió a Yona mientras Hack, al enterarse del derrumbe, corrió a buscarla, pero el camino estaba bloqueado por enormes rocas, impidiendo avanzar. Con impotencia intentó remover los escombros, deseando que el rey nunca hubiera enviado a su hija a aquel lugar. Dentro de la cueva, Yona despertó. Estaba atrapada junto a los aldeanos. Jun temía que pronto se quedaran sin oxígeno. Kija intentó abrir un camino con sus garras, pero los aldeanos se aterrorizaron al descubrir que había más de un dragón. Yona preguntó por qué temían tanto ese poder. Le explicaron que en esa aldea siempre nacía un niño con la marca del dragón azul. Incluso si moría, otro lo reemplazaba. Esa certeza llenaba de pánico a los aldeanos, quienes temían que uno de sus propios hijos heredara aquella maldición. El dragón azul, incluso de niño, había demostrado un poder devastador, capaz de aniquilar a soldados enteros. Por eso lo habían aislado, encerrándolo en un rincón del mundo donde su poder no pudiera desatarse. Justo en ese momento, el dragón azul apareció. Los aldeanos temblaban, convencidos de que los castigaría, pero él no les hizo daño. En cambio, se quitó la máscara. Yona vio que su rostro era sereno, gentil. Aún así, los aldeanos no podían mirar a sus ojos. Creían que petrificaban, así que volvió a cubrirse y tomó un hacha, no para atacar, sino para abrir un camino entre los escombros. Le indicó a Kija cuál era el punto más cercano a la salida, y ambos comenzaron a cavar. Yona también ayudó. Jon, por su parte, pidió a los aldeanos que decidieran si realmente querían vivir y salir de ahí. Desde el otro lado, los aldeanos, que habían entrado a buscar al dragón azul, también excavaban. Cuando los encontraron, él les advirtió que deberían preparar una explicación para su hijo. Después de un tiempo, Yona cayó agotada. Kija le pidió al dragón azul que la cuidara y él llevó a descansar. Durante ese momento, Yona compartió con él lo que había vivido. Como tras 15 años encerrada en el palacio, había tenido que enfrentar cosas impensadas. Su historia resonó con el dragón azul, que comenzó a imaginar que tal vez, si seguía a Yona, encontraría la libertad que siempre había deseado. La excavación continuó hasta que Hack, del otro lado, logró abrir una brecha. Cuando volvió a ver a Yona, la abrazó al instante, aliviado de que estuviera viva. Afuera, bajo el cielo abierto, Yona miró al dragón azul una vez más y le ofreció un lugar a su lado. Esta vez él aceptó. Comprendía que unirse a ella significaba dejar atrás su prisión y seguir a quien nunca lo vería como una maldición, y así el dragón azul partió con el grupo. De pronto, la campana de la máscara del dragón azul cayó al suelo. Él decidió dejarla atrás como símbolo de todo lo que había vivido en ese pueblo, como si se despojara de su pasado para comenzar una nueva vida. Aunque ahora formaba parte del grupo de Yona, seguía comportándose con cierta distancia. Kija ya no podía percibir la dirección de los dos dragones restantes, y además estaba agotado por haber usado demasiado su poder la noche anterior. Jun le preguntó al dragón azul si tenía una percepción similar a la de Kija, pero no podía sentir nada. Kija asumió que solo le faltaba experiencia y se ofreció a enseñarle, sin imaginar que el dragón azul desaparecería de repente. En realidad, solo se había adelantado a un arroyo cercano para pescar, con la intención de ayudar a Kija a recuperar fuerzas, pero al regresar se le notaba que también había pasado frío, así que el grupo encendió un fuego para cocinar y calentarse. Cuando Jun terminó de preparar la comida, ofrecieron al dragón azul probarla, y sorprendió a todos cuando abrió la boca para agradecerle a Yona. Lo que más llamó la atención fue que mientras todos los demás seguían llamando a la princesa, él la llamó por su nombre. En ese momento todos estuvieron
estuvieron de acuerdo en que ese chico necesitaba un nombre propio. Esa noche Jonah le pidió sugerencias a Jun, pero él opinó que debía ser ella quien le pusiera un nombre, ya que había sido quien lo liberó de su soledad. Estaba claro que él la apreciaba y ella nunca había sentido miedo, ni siquiera cuando la amenazó con su espada. Jun también confesó que en el pasado solía despreciar a Jonah, porque siempre había odiado a la nobleza y a la realeza, pero ahora deseaba poder llamarla por su nombre. Más tarde, Jonah fue al arroyo a buscar agua y se cruzó con Hak. Le pidió que siguiera llamando a la princesa porque quería que él fuera el único que conservara el recuerdo de lo que una vez fue, la hija del rey. Hak aceptó y le confesó que mientras cavaba entre los escombros para rescatarla, no podía pensar en otra cosa que en ella. Jonah entonces le pidió ayuda para encontrar un nombre para el dragón azul. Sentía que había algo en él que lo conectaba con la noche, y al verlo iluminado por la luz de la luna, eligió el nombre, Shin-Ah. El dragón azul aceptó el nombre con serenidad, y más tarde en silencio, susurró a su predecesor que después de tanto tiempo finalmente alguien le había dado un nombre que atesoraría por siempre. A la mañana siguiente, Jonah se levantó y le preguntó a Kija cómo se sentía. Él confirmó que ya podía localizar al dragón verde. El grupo reanudó el viaje siguiendo la dirección marcada, y como el destino estaba cerca de la capital, la visión de largo alcance de Shin-Ah fue de gran utilidad. Gracias a su habilidad podían elegir caminos seguros sin temor a ser vistos por enemigos. Kija también se mostraba feliz de haber encontrado un nuevo amigo en Shin-Ah. Durante el trayecto pasaron por una aldea abandonada poblada solo por personas hambrientas. Era un lugar azotado por la miseria y sin agua potable. La mayoría de los hombres habían sido enviados como soldados a la capital, dejando la región olvidada por el gobierno. La enfermedad se propagaba y quienes no podían emigrar simplemente morían. Aquel lugar le recordó a Jun su antigua vida marcada por el abandono, donde los líderes solo se enfocaban en fortalecer el ejército, olvidando por completo las necesidades del pueblo. Más tarde el grupo ayudó a un hombre del camino que le comentó que el rey anterior había sido un gobernante incapaz de sostener el país, lo cual provocó una dispersión de las tribus y el sufrimiento de la gente. Esperaba que el nuevo rey trajera una era diferente. Cuando el grupo decidió continuar, Jonah se excusó fingiendo que necesitaba estar sola. Por su parte, Jonah admitió que nunca había respetado al antiguo rey y que la mayoría lo recordaría como un soñador ingenuo, alguien que deseaba un mundo sin armas ni conflictos. Sin embargo, Hak seguía considerándolo digno de respeto, y para Jonah lo único que le quedaba era el orgullo de haber sido su hija. Se sentó sola y lloró en silencio, pero la ardilla de Shin-Ah se acercó para consolarla, ayudándola a levantarse. Esa misma noche volvió a despertarse para practicar con el arco, decidida a fortalecerse y evitar perder a quienes amaba. Mientras tanto, Su-won partió rumbo a la región de la tribu de la tierra. El jefe de la tribu se sentía frustrado. Su territorio se había vuelto aburrido, sin comerciantes y con recursos cada vez más escasos. Desde el padre de Jonah ascendió al trono y puso fin a las guerras, sentía que su poder había disminuido y no podía evitar preguntarse si ese tiempo de paz realmente le había hecho bien al reino. Al enterarse de que Su-won había llegado de visita, el jefe de la tribu de la tierra salió a recibirlo. Aunque lo trataba con cortesía, no dejaba de observarlo con recelo. Después de todo, Su-won era el hijo del hombre a quien una vez había reverenciado como un verdadero líder. Con la formalidad de un mentor, Su-won pidió pasar a tomar el té. Lo acompañaba el jefe de la tribu del cielo, conocido por tener un carácter completamente opuesto al de su anfitrión. Apenas se encontraron, la tensión entre ambos era palpable, como si en cualquier momento fueran a medir fuerzas. El jefe de la tribu de la tierra no tardó en notar que Su-won seguía pareciendo débil y poco confiable, muy lejos de la imagen de guerrero que había tenido su padre. Por eso quería evaluar si aquel joven realmente era digno de liderar. Durante la visita, Su-won solicitó hacer un recorrido por la región. Fue entonces cuando llegó la noticia de que una mina había colapsado nuevamente. Mientras continuaban en el paseo, el asistente del jefe se acercó a Su-won con una pregunta directa: ¿por qué había venido realmente? Era evidente que no estaba allí solo por cortesía, pero Su-won se limitó a decir que estaba de paso como turista. Esta respuesta desencadenó una reacción franca por parte del jefe. Le recordó su antigua promesa de reconstruir el país, aunque confesó que viéndolo ahora no creía que tuviera lo necesario para cumplirla. Incluso aseguró que si algún día sintiera que Su-won era un peligro para la nación, no duraría en liderar una rebelión. Su-won no se ofendió, aceptó esas palabras con calma, reafirmando su compromiso en honrar aquella promesa. Más tarde, mientras Su-won expresaba su interés por ciertos aspectos culturales de la región, preguntó por qué allí se rendía culto a un ser llamado Iksu. El jefe restó importancia al asunto y se retiró, indicando que hablará con su sirviente si necesitaba algo. Fue ese sirviente que le explicó que el jefe había perdido su motivación en tiempos de paz, frustrado por ya no poder proteger al país con sus propias manos. Su-won reconoció que aquel hombre seguía siendo digno de admiración y tuvo entonces una idea. Poco después, el sirviente corrió a informar al jefe que se avecinaba una batalla. Emocionado, el jefe acudió de inmediato solo para encontrarse con una sorpresa. No se trataba de un conflicto real, sino de un festival organizado por Su-won. La propuesta fue recibida con escepticismo. Tanto el jefe de la tribu de la tierra como el de la tribu del cielo criticaron la iniciativa, argumentando que celebrar en medio de una situación tan delicada era irresponsable. Les preocupaba que Su-won terminara siendo peor que el rey anterior. Sin embargo, el festival se llevó a cabo. El jefe de la tribu de la tierra, a regañadientes, usó un atuendo ceremonial que no le gustaba, aunque
que había sido elegido personalmente por su esposa, quien además se había encariñado con Su-won tras descubrir que apreciaba el té que ella preparaba. Durante el evento, el jefe notó cómo la gente esperaba ansiosamente su participación. Comenzó a preguntarse si aquella celebración podía tener un valor más profundo de lo que había imaginado. Su-won explicó las reglas del juego. Dos equipos competirían usando cuencos en la cabeza. Romper el cuenco del oponente otorgaba puntos. Los jugadores estarían divididos en 3 clases: plebeyos, nobles y rey. Cada clase tenía restricciones sobre quién podía atacar. Un rey podía romper el cuenco de un noble pero no el de un plebeyo. Los nobles podían atacar a los plebeyos pero no al rey. Los plebeyos podían enfrentar al rey pero no a los nobles. Si un jugador perdía su cuenco, quedaba eliminado a menos que un compañero le diera uno de repuesto. El jefe de la tribu de la tierra seguía sin confiar del todo. Aunque Su-won era amigo de Hack, aún no había demostrado su fuerza. El jefe de la tribu del cielo le recriminó que juzgara el valor solo por la ferocidad en combate, sin considerar otras formas de liderazgo. Cuando comenzó el juego, el jefe vio que Su-won parecía un poco más que una figura frágil, casi como una ardilla en defensa. Sin embargo, Su-won dio un paso al frente con valentía para enfrentarlo. Justo cuando parecía que iban a luchar directamente, Su-won se dio la vuelta y envió primero a sus soldados. Estos 5 hombres eran miembros de la misma tribu de la tierra, reubicados para completar el equipo. Aunque al principio pensaron en dejar que su jefe ganara fácilmente, comprendieron que hacerlo sería un insulto a su honor, así que con decisión eligieron luchar con todo su esfuerzo, demostrando que no estaban allí para rendirse, sino para defender sus principios, incluso dentro de un simple juego. Mientras tanto, el jefe de la tribu de la tierra no podía contraatacar. Al estar rodeado por plebeyos, necesitaba que un noble interviniera en su defensa, pero ese noble fue rápidamente derrotado por otro de su misma clase. Sin embargo, una vez que se enfrentó a los nobles, el jefe pudo actuar sin restricciones y comenzó a derribarlos uno por uno. Mientras avanzaba por el campo de batalla en busca de rivales, Su-won era perseguido por varios plebeyos del equipo contrario. Fue entonces cuando el jefe de la tribu de la tierra se cruzó con el jefe de la tribu del cielo. Como este último era noble, el jefe de la tribu de la tierra tenía ventaja sobre él, aunque aún así, su oponente podía defenderse mientras su cuenco permaneciera intacto. En medio de la batalla, Su-won logró esquivar a los 5 plebeyos que lo perseguían, provocando que terminaran rompiéndose entre ellos los cuencos de la cabeza. Acto seguido, corrió a rescatar a los prisioneros, lo que motivó al jefe de la tribu de la tierra a cargar contra él. Sin embargo, una espada de madera arrojada por Su-won cayó justo frente a su rostro, deteniéndolo de golpe. En ese instante, el jefe comprendió que aquel joven no era alguien ordinario. Su verdadera fuerza había estado encubierta por una fachada de suerte e ingenuidad. Su-won logró liberar a los prisioneros, lo cual implicaba tanto una ventaja como una debilidad. Ganaba más aliados para su equipo, pero también exponía más blancos a los ataques rivales. Pronto volvió a ser perseguido y el jefe aún dudaba de sus capacidades, hasta que una ráfaga de viento levantó una nube de polvo que desorganizó la formación enemiga. Al interrogar a los miembros de su tribu que ahora luchaban del lado de Su-won, descubrió que todo había sido planeado por él, incluida la predicción de ese cambio de viento. El jefe finalmente entendió que había subestimado a Su-won. No solo había diseñado cada movimiento con precisión, sino que había escogido como aliados a los más disciplinados de la tribu. Las fuerzas de la tribu de la tierra fueron derrotadas, quedando solo su jefe en pie, rodeado. Entonces, vio en Su-won ya no un muchacho inexperto, sino un halcón listo para atacar. Su-won, en un acto de respeto, le ofreció una oportunidad para reactivar a sus tropas y continuar el combate, pero el jefe se negó. Dijo que si esto fuera una batalla real, los soldados caídos no podrían volver. Incluso si se enfrentara a 1000 enemigos solo, seguiría luchando. Ambos se enfrentaron en combate directo. Su-won luchó con firmeza, pero en un momento tropezó, dándole al jefe la oportunidad de romper su cuenco y así inclinar la balanza del enfrentamiento a su favor. Unos días más tarde, el jefe aún se preguntaba por qué Su-won había decidido visitar su región. Fue entonces cuando su esposa le explicó que el té que ella preparaba se había vuelto tan popular que los comerciantes ya lo habían comenzado a usar para distribución en los países vecinos. La demanda superaba con creces la capacidad de producción. Su-won sugirió que precisamente por su rareza el té debía conservarse como un producto de incentivo de la región. Al mismo tiempo, un anciano de la mina reportó que era necesario expandir la operación de extracción, ya que las piedras que antes eran consideradas inútiles ahora podían transformarse en joyas, gracias a los artesanos que Su-won había traído. Así, tras resolver problemas económicos, sociales y estratégicos en la región, Su-won decidió marcharse. Cuando el jefe finalmente comprendió todo lo que Su-won había logrado, ya era demasiado tarde. El joven se había ido. Su verdadera intención había sido fortalecer la alianza con la tribu de la tierra, sabiendo que si estallaba una guerra, estaría necesitando su fuerza para uso militar y moral. A partir de entonces, el jefe ya no lo subestimó. Depositó su confianza en Su-won, viendo en él no solo el legado de su padre, sino en un líder con aún más potencial. Mientras tanto, el grupo de Jun había llegado a una ciudad portuaria, donde Jun creía que se encontraba el dragón verde. Hack, que ya había visitado ese lugar en el pasado, notó que Kaya estaba exhausto y que la presencia del grupo llamaba demasiado la atención. Por eso decidió investigar por su cuenta. Yuna quiso acompañarlo, pero él la detuvo al ver que no había descansado bien últimamente y le pidió que se quedara a recuperar fuerzas. Hack le entregó sus armas a Jun para que las guardara y entró solo a la ciudad. Allí se encontró con un ambiente apagado y tenso. Un grupo de soldados de origen desconocido intimidaba a los aldeanos. Indignado, Hack intervino para proteger a una niña. Al
mismo tiempo que un joven de cabello verde se unía a la pelea. Juntos ayudaron a la niña a escapar y se enfrentaron brevemente a los soldados antes de lograr despistarlos. Luego, sin decir demasiado, el joven de cabello verde le entregó a la niña a Hack y se retiró con prisa. Volvió a un barco en el puerto y se reunió con el capitán, consciente de que una vez más había provocado a las fuerzas enemigas. No obstante, también había sentido una presencia inconfundible, la del dragón blanco y el dragón azul. Esa misma noche Hack regresó al grupo. Al día siguiente decidieron ingresar todos a la ciudad para comprar provisiones. Entre tanto, Sheena y Kaya ya habían detectado que el dragón verde se encontraba en un barco anclado en alta mar. Al día siguiente, Sheena y Kaya guiaron al grupo hacia el lugar donde habían sentido la presencia del dragón verde. Sin embargo, Hack decidió separarse y tomar otro rumbo por su cuenta. No les había contado a los demás sobre su encuentro anterior con los soldados y prefería evitar que el grupo se viera involucrado en más problemas. Jun también notó que algo no cuadraba. Hack, que siempre estaba al lado de Yona como una sombra, ahora se alejaba sin dar explicaciones. Cuando Kaya llevó al grupo hasta el barco donde creían haber detectado al dragón verde, esa presencia desapareció repentinamente. En realidad, en ese momento, el dragón verde ya se había reunido con Hack en la ciudad. El dragón le explicó que lo que estaban siguiendo y necesitaba su ayuda. Por un tiempo, lo llevó a una taberna para poder hablar con calma. Allí, cuando Hack preguntó por qué la ciudad portuaria parecía tan apagada, el dragón reveló que todo había cambiado desde la llegada del señor feudal, cuya administración había comenzado a oprimir a la gente. Siendo alguien con espíritu libre, el dragón estaba decidido a resistir. Jun y Jon aparecieron inesperadamente y encontraron a Hack, quien se vio obligado a explicar la situación. Aunque el dragón verde ya había desaparecido del lugar, Hack trató de explicarle a Yona que el dragón se había marchado porque había sentido también la presencia del dragón blanco, lo que lo había dejado con sentimientos encontrados. Desde siempre le había costado aceptar su destino como uno de los 4 dragones y no quería estar atado a la responsabilidad de proteger a un maestro. Más tarde, mientras huían de los soldados, el grupo se reencontró con la niña que Hack y el dragón verde habían ayudado el día anterior. Ella los llevó a su lugar de trabajo y allí Hack le explicó todo lo que estaba pasando. Contó cómo la ciudad era gobernada por un señor corrupto cuyos soldados abusaban de su autoridad, intimidaban a los soldados, destruían negocios, secuestraban a mujeres y exigían impuestos desproporcionados a quienes intentaban comerciar. Esa era la razón detrás de la decadencia del puerto. Yona entendió entonces por qué las sonrisas de la gente parecían tan forzadas. Cuando Jun preguntó por los piratas, la niña aclaró que nunca habían dañado a los habitantes del pueblo, solo atacaban los barcos del señor feudal. Esa misma noche el dragón verde se infiltró en uno de esos barcos y descubrió que se usaban para traficar drogas. Entonces toda la tripulación del barco pirata se movilizó y lanzó un ataque contra el carguero. Su habilidad especial residía en sus piernas, con las que podía saltar a alturas extraordinarias. Tras la victoria, el capitán de los piratas ordenó quemar el barco enemigo. Aunque eran combatientes experimentados, tenían una regla inquebrantable: no matar. Para ellos, el éxito de una misión dependía de tener una ventaja abrumadora desde el inicio. Más tarde, el capitán notó que el dragón verde estaba más callado que de costumbre. El dragón admitió que aún pensaba en lo bien que se sintió luchando al lado de Hack. A pesar de sus poderes, nadie en la tripulación lo rechazaba. Había dejado a su aldea hace 13 años en búsqueda de libertad y ahora consideraba ese barco como su verdadero hogar. El capitán, que planeaba un gran ataque para derrocar al señor corrupto, necesitaba reunir toda la fuerza posible, ya que no quería ver morir a quienes consideraba su familia. Sabía que el dragón verde conocía a Hack, así que le pidió que lo llevara de regreso con él. El dragón, consciente de que Hack servía a alguien, entendía que no sería fácil convencerlo. Aún así, el día siguiente volvió a la ciudad para buscarlo. Mientras tanto, el grupo de Yona también se había adentrado en la ciudad en su búsqueda. Vieron a soldados golpeando a ciudadanos indefensos, pero no pudieron intervenir. Jun detuvo al grupo y explicó que los soldados estaban fuera de control porque los piratas les habían robado el cargamento la noche anterior. Si hacían algo ahora, solo atraería más la atención. Una vez que los soldados se retiraron, continuaron avanzando. Hack, por su parte, volvió a separarse, sabiendo que era un hombre buscado en la ciudad. El dragón verde, al notar esto, creyó que sería más fácil atraerlo a su causa. Poco después, ambos se reencontraron y Hack descubrió que el dragón también estaba siendo perseguido. Sin decir una palabra, ambos quemaron sus carteles de "se busca". Entonces el dragón verde intentó reclutarlo para su causa, pero Hack lo rechazó de inmediato, incómodo por su actitud y forma de acercarse. Incluso lo golpeó para quitárselo de encima. A pesar del rechazo, el dragón verde se levantó otra vez y fue tras él, obligando a Hack a escapar. Finalmente, Hack volvió con Jon y los demás, mientras el dragón se escabullía de nuevo en las sombras. Aunque sabía que Hack ya tenía un deber como guardaespaldas, no pensaba rendirse. Esa misma noche, el dragón verde tropezó accidentalmente y fue descubierto por Kaya. Mientras tanto, el grupo de Jon había regresado de la tienda, que había sido atacada por los soldados. Descubrieron con horror que uno de los niños de la familia había sido asesinado. Jon intentó revisar su estado, pero ya era demasiado tarde. La angustia de Jon era profunda. Se culpaba por no haber intervenido antes para evitar esta tragedia. Comprendió que si esta tierra llevaba tanto tiempo sumida en el caos, incluso desde la época de su padre, entonces le correspondía a ella restaurar el orden. Por otro lado, Kaya ya conocía la historia de Yiha. En ese momento, Yiha estaba atrapado dentro de un frasco, pero al enterarse que iba a encontrarse con el maestro al que estaba destinado a servir, rompió el frasco y escapó. Declaró que aún tenía cosas pendientes por hacer y no pensaba servir a nadie. Poco después volvió a encontrarse con Hack y una vez más intentó convencerlo de unirse a su causa. Hack volvió a rechazarlo sin dudar.
lugar. Sin embargo, cuando Yona apareció, Jija se arrodilló de manera repentina, sintiendo como su sangre se agitaba sin control. Comprendió en ese instante que ella era el amo que tanto había intentado evitar, pero también descubrió que no podía apartarse de su lado. Su cuerpo no respondía. Kaya llegó en ese momento y confirmó lo evidente. Jija era el dragón verde. Al verse frente a Yona, Jija no pudo ignorar el poder del vínculo que unía a los 4 dragones con el rey carmesí. Pese a todo, Jija dejó claro que no tenía intenciones de convertirse en subordinado de nadie, pero Yona le respondió con serenidad. No pretendía obligarlo, solo pedirle su fuerza. Si él decidía que no los quería acompañar, lo respetaría. Al enterarse de que Jija era pirata, le pidió hablar con su capitán, con la esperanza de unir fuerzas para luchar contra el señor corrupto. La ira por lo que ocurría en esa tierra la impulsaba a actuar. Jija le indicó que esa noche podía embarcar con Hak y encontrarse con su capitana. Al día siguiente, tras conversar con Jun, el grupo se dirigió al barco de Jija. Sin embargo, antes de cualquier alianza, la capitana quiso ponerlos a prueba. Ordenó a sus tripulaciones que los atacaran a todos de una vez. Hak y los 2 dragones respondieron con habilidad y superaron el desafío con facilidad. Luego la capitana se dirigió a Jun y le preguntó qué podía aportar. Aunque no era un luchador, explicó que tenía otras capacidades. En cuanto a Yona, su situación era diferente. No pudo afirmar con certeza que era capaz de algo en concreto, pero la capitana vio la determinación en sus ojos. Por eso le encomendó una tarea distinta: recolectar la llamada hierba de la bendición del cielo. Todos quedaron sorprendidos. La planta era difícil de conseguir, incluso para personas entrenadas, y mucho más para alguien como Yona. Aún así aceptó sin dudar. La hierba de la bendición del cielo era una medicina valiosa capaz de sanar heridas y enfermedades con rapidez. Solo crecía en un acantilado del cabo Cloudvale. Lo que la capitana no había dicho era que la hierba brotaba en la pared de un acantilado empinado, y Yona tendría que ir sola, sin ayuda de Hak ni de los dragones. Jija la guió hasta el lugar, indicándole que siguiera una cueva estrecha del tamaño justo para su cuerpo. Desde allí podía encontrar la planta. Recuperando el aliento, Yona empezó a descender por el acantilado aferrándose a las rocas. Una ráfaga de viento sacudió su cuerpo, congelando sus piernas de miedo. Jija junto a la ardilla de Shina la observaban desde atrás. Ni siquiera él se sentía seguro de poder recoger esa hierba, así que ver a Yona intentarlo lo desconcertó. Esa temblorosa muchacha frente a ella no era la misma que alguna vez lo hizo arrodillarse. Empezó a preguntarse si realmente Yona era digna de ser la líder de los 4 dragones. Aún así le gritó que regresara. Nadie la estaba forzando a hacerlo. No tenía que arriesgarse, pero Yona estaba decidida. Sabía que si se daba la vuelta ahora sería una humillación frente a todos. Siguió adelante con pasos temblorosos pero firmes. Para ella esa misión era una bendición, porque si sus seres queridos salían heridos en la próxima batalla, aquello que recolectara podría salvarles la vida. Y aunque tenía miedo del acantilado y miedo de perder a quienes amaba, no podía permitirse fallar. Aunque la capitana la había ordenado ir sola, Jija la siguió en silencio todo el trayecto por si algo salía mal. No la ayudó, solo la acompañó desde la distancia. Sin embargo, llegó un punto en el que el sendero era demasiado estrecho y Jija no pudo avanzar más. Desde allí en adelante, Yona tendría que continuar sola. Con el corazón latiendo con fuerza, Yona siguió descendiendo hasta encontrar finalmente la hierba de la bendición del cielo. Llamó a Jija para avisarle, pero en ese instante una gran ola la golpeó y la arrastró. Jija corrió enseguida y la encontró aferrada a una enredadera. Intentó ayudarla, pero Yona rechazó su mano, temiendo romper su promesa con la capitana. Otra ola golpeó con fuerza y Jija, sin otra opción, la salvó. Después de todo, nadie más lo sabría, y además para él era un principio inquebrantable. Si una joven estaba en peligro, debía protegerla. Mientras tanto, Hak y los demás, preocupados por ella, habían partido hacia el acantilado para buscarla. Al ver la altura del acantilado, Kaya se mostró visiblemente ansiosa. Quería bajar para rescatar a Yona, pero la capitana la detuvo. Le recordó que la princesa había aceptado ese desafío por su cuenta, y estaba utilizando la hierba de la bendición del cielo como prueba de determinación para ganarse su respeto. Si alguien intervenía ahora, solo estarían pisoteando esa voluntad. Sin embargo, Shina, gracias a su aguda visión, ya había divisado a Yona regresando desde la distancia. Yuna no pudo contener la alegría al ver que estaba a salvo. Una vez de vuelta, Yona entregó la hierba al capitán y confesó que no había superado la prueba por completo, ya que Jija la había salvado en el último momento. Por esa razón pidió repetir el desafío, pero la capitana, sinceramente aliviada, le aseguró que había probado. Si Jija no le hubiera ayudado, ella misma lo habría lanzado al mar. Estaba satisfecha con la fuerza de voluntad que Yona había demostrado. Hak también se sintió aliviado al verla regresar ilesa. En una charla informal, Jija comentó lo agotador que debía ser cuidar de ella. Hak con resignación admitió que sí. Jija bromeó diciendo que él mismo sentía haber envejecido un año entero solo por seguirla. Aunque siempre solía preocuparse por las mujeres, sentía que Yona era diferente, pura, testaruda, pero con algo especial que hacía que otros lo dieran todo por protegerla. Intrigado, Jija le preguntó a Hak si había algo más entre él y Yona, pero Hak respondió que solo estaba cumpliendo su deber, proteger a alguien importante. Aún así, Jija notó cierta distancia entre ellos. Aunque estaban juntos, Hak parecía evitar cualquier lazo más profundo. No se aferraba a ella. Esa noche las palabras de Jija quedaron resonando en la mente de Hak. Recordó que siempre había visto a Yona como una hermana menor, alguien que debía proteger como parte de su juramento al rey segundo. Desde que era joven había vivido con ese propósito, proteger la tierra y a la princesa frente a una joven que ahora luchaba día a día para sobrevivir y liderar. Él no pedía nada más que cumplir esa promesa. Más tarde, Hak fue a revisar las manos heridas de Yona lastimadas al recolectar la hierba entre espinas. Aplicó miel sobre las cortaduras intentando curarlas, pero mientras lo hacía volvió a pensar en lo que Jija había dicho.
mucho. Había aplastado tantos deseos en su interior para no cruzar la línea y en ese descuido derramó miel. Sin pensarlo mucho se inclinó y lamió la mano de Jonah. Ella se sobresaltó y se alejó corriendo. Parecía que por mucho que intentara negarlo, aquel deseo reprimido seguía ahí, intacto. Esa misma noche la capitana habló con Jonah, le confesó que una vez terminara la batalla planeaba disolver su tripulación pirata. No quería seguir perdiendo personas valiosas y solo deseaba vivir en paz. También le pidió a Jonah que se llevara consigo a Yeha cuando todo esto acabara. En ese momento Sheena advirtió que varios barcos se estaban reuniendo en el puerto. Eran 7 en total, todos fuertemente armados. La capitana reunió a su tripulación para discutir la situación. Sospechaba que el enemigo había replicado a tal fuerza porque había un trato importante en marcha. El cliente esta vez era nada menos que el Imperio Kai, y los bienes de contrabando eran personas, mujeres y niños en su mayoría. Pero el plan del enemigo no se limitaba al tráfico humano, esta vez también tenían como objetivo eliminar a la tripulación pirata por completo. La capitana señaló un punto estratégico para lanzar un ataque sorpresa. El verdadero problema era elegir el momento adecuado para descubrir en cuál de los barcos estaban retenidos los rehenes. Era probable que lo usaran como escudo humano. Necesitaban más información para actuar con precisión. No podían fallar. Iban a destruir de una vez por todas la escoria que habían sometido a tantos inocentes. Al día siguiente todos se movilizaron rápidamente para alistarse. Mientras los preparativos avanzaban, Jonah aún no encontraba una forma clara de ayudar. Recorrió el lugar preguntando si podía colaborar, pero todos estaban concentrados en sus respectivas tareas. Al verla así, Yeha le sugirió que aprovechara el tiempo para explorar la ciudad. Sin esperar respuesta, la tomó y la elevó por los cielos. Durante el vuelo, Yeha divisó al señor local. Cada vez que su carruaje pasaba por las calles, la gente se apresuraba a esconderse en sus casas, evitando ser vista. Desde el aire, Jonah notó a una joven disfrazada entre la multitud. Al acercarse para hablar con ella, descubrió que la muchacha se estaba ocultando de los soldados. Unos días antes había oído rumores sobre un trabajo fácil y bien pagado, así que fue a una tienda junto a una amiga. Como su amiga era más atractiva, fue llevada a una habitación privada. Tras un largo tiempo sin noticias, la joven se preocupó. Al espiar la habitación, descubrió que su amiga ya había sido llevada por desconocidos y nunca volvió. Más tarde se enteró que la tienda pertenecía al señor local. Desde entonces vivía disfrazada para evitar ser capturada también. Yeha le aseguró que su amiga probablemente había sido secuestrada y que aún había esperanza. Con esta nueva información, el grupo pasó a investigar el lugar mencionado. Según uno de los trabajadores, la tienda estaría reclutando a personal hasta la tarde del día siguiente. Esa ventana de tiempo sugería que la transacción final ocurría entonces, y con ella la mejor oportunidad para actuar. Si la mercancía era de calidad, el señor esperaría hasta el último momento para cerrar el trato. La prioridad era rescatar a las víctimas, por lo que Jonah se ofreció como voluntaria para infiltrarse en uno de los barcos. Ella misma enviaría la señal para que el resto pudiera atacar, a que los demás se opusieron rotundamente, argumentando que si la descubrían, la matarían sin dudarlo. Pero no había forma de revisar cada embarcación una por una, y la misión no era derrotar al señor, sino salvar a las personas. Ante la firmeza de Jonah, el capitán terminó aceptando con la condición de que no fuera sola. Para aumentar las posibilidades de éxito, debiera acompañada. Hak y Kiya se ofrecieron inmediatamente, pero los traficantes solo aceptaban mujeres jóvenes y atractivas. Incluso Yeha quiso ir, lo que causó más frustración. El capitán agobiado volvió la mirada hacia Jun. Por su apariencia andrógina, sus reflejos agudos y sus conocimientos explosivos, pareció la elección ideal. Además, Jun no dudó en afirmar que con el disfraz adecuado sería más convincente. Con el plan trazado, la operación se ejecutaría al día siguiente. Esa noche, Jonah compartió un momento a solas con la capitana. Esta le advirtió que una vez a bordo sería tratada como su hija y no permitiría que alguien muriera en su nombre. Jonah, que casi no tenía recuerdos de su madre, sintió en aquellas palabras una calidez que solo podría describir como maternal. Más tarde, mientras caminaba, se cruzó con Hak, que la detuvo. Aún no lograba aceptar que la princesa estuviera a punto de lanzarse al peligro. En el fondo deseaba atarla para evitar que fuera a algún lado. Jonah alguna vez creyó que el reino gobernado por su padre era un lugar pacífico y justo, pero su travesía le había mostrado muchas regiones que sufrían incluso bajo su mandato. No sabía si el rey segundo había hecho lo correcto, pero entendía que todo lo que ocurría también era parte de su legado. Por eso debía actuar. Pidió que la dejaran ir, y Hak no tuvo más opción que observar cómo se alejaba, desvaneciéndose en la oscuridad de la noche. La determinación reflejada en su rostro lo conmovió profundamente, y en ese instante deseó con todas sus fuerzas verla triunfar. Al día siguiente, Jonah y Jun se disfrazaron para infiltrarse. Kiya también se preparó, junto con Ao, la pequeña ardilla de Sheena, que lo seguiría discretamente. Al notar el nerviosismo de Jun, Hak se acercó para tranquilizarlo. Luego ambos se dirigieron a la tienda utilizada por los traficantes y fueron conducidos a una habitación privada desde la cual descendieron por una trampilla oculta. Afuera todos aguardaban noticias de Jonah y Jun con tensión creciente. Tras caer por un túnel, les vendaron los ojos y los llevaron a un sitio oculto, una habitación repleta de otras jóvenes. Durante la caída, Jonah se había torcido el tobillo. Un tiempo después, el señor local llegó a inspeccionar a las prisioneras. Al observar a Jonah, notó que destacaba entre las demás y decidió quedársela. Jonah intentó interceder por ella, pero fue brutalmente pateado por el señor, quien luego golpeó también a sus propios hombres cuando intentaron detenerlo. Mientras se aterrorizaba el resto con amenazas, de pronto sintió un ardor inexplicable en la mano. Era la mirada intensa de Jonah, que lo atravesaba como fuego. Se quedó observándola fijamente, aunque sintió que la conocía de algún lugar. No la reconoció del todo, creyendo que había muerto durante el golpe contra Su Won. Aún así advirtió que nunca olvidaría sus
ojos antes de marcharse. Jun juró que saldaría esa deuda. Algunas jóvenes intentaron huir, pero una de ellas, que llevaba 2 semanas encerrada, las detuvo asegurando que no había forma de escapar. Sus palabras hundieron aún más al grupo en la desesperanza. Sin embargo, Yona era distinta. Incluso en aquel lugar sombrío irradiaba fuerza, reavivando la esperanza y las ganas de vivir en quienes la rodeaban. Llegó la noche del intercambio. Yona y Jun fueron vendados nuevamente y trasladados. Mientras tanto, Hak no podía ocultar su preocupación, aunque lo disimulaba mejor que Kiya, quien estaba igual de inquieto. Yika intentaba actuar con normalidad, pero terminó siendo presionado por todos. Fue entonces cuando Shina divisó barcos en movimiento, lo que confirmó que la operación había comenzado. La capitana reunió a la tripulación y dio la orden de alistarse. Del otro lado, Jun había logrado invocar a Ao, la ardilla de Shina, quien lo ayudó a desatarse. Una vez libres, él y Yona esperaron el momento justo para neutralizar al guardia. Aunque Yona afirmaba que rescataría a todos, el miedo la consumía por dentro. Aún así logró mantener la compostura y explicó su plan a las chicas. Su tobillo aún le dolía, pero siguió adelante con determinación. Al ver su valentía, la joven que antes había intentado disuadirlas decidió unirse. Las demás la siguieron también. Su nombre era Yuri. Fuera del barco, el grupo de Hak ya había comenzado la ofensiva. Kiya peleaba con fuerza mientras gritaba el nombre de Yona. Shina aún no había visto la señal y sus oponentes aumentaban en número. Por órdenes de la capitana tenían prohibido matar. Yika se movía de un barco a otro para brindar apoyo al grupo de Jun. Atrajo a 2 guardias, lo cual permitió que Yona y Yuri empujaran algunas cajas hacia ellos. Sin embargo, una ola sacudió el barco y uno de los guardias tomó a Yuri como rehén. Jun dudaba entre usar sus fuegos artificiales para salvarla o para enviar la señal. Tenía muy pocos. Si hubiera sido el antiguo Jun, habría optado por escapar, pero este Jun ya no existía. Se quitó el disfraz y se reveló como pirata. El guardia lo golpeó con fuerza, pero Jun no se defendió. Luego se reveló que había colocado explosivos por todo el barco y que solo él conocía sus ubicaciones. Sin otra alternativa, los guardias se lo llevaron para localizarlos, advirtiéndoles que si mentía moriría. En cuanto uno de los guardias se alejó, Jun asaltó, tomó la bolsa con su arco y corrió. El guardia restante intentó detenerla, pero Yuri lo golpeó en la cabeza. Jun por su parte fue descubierto y estuvo a punto de ser ejecutado. Fue entonces cuando apareció Yona. Los enemigos se burlaban de ella, dudando de lo que una chica podía hacer, pero sus ojos encendidos como segundos de sol hicieron temblar los corazones más endurecidos. En ese momento, Yona se adelantó, tomó los fuegos artificiales de Jun y los lanzó al cielo. Shina vio la señal desde la distancia. La posición de Hak era demasiado lejana para llegar a tiempo. Solo Yika podía intervenir. Justo cuando los enemigos estaban por atacar a Yona, Yika interrumpió con velocidad abrumadora y derribó a todos con unos cuantos movimientos precisos. Yona y Jun respiraron aliviados al ver que el plan había funcionado. En ese preciso momento llegaron los refuerzos del señor feudal, pero el dragón azul se lanzó para apoyar a Dragón Verde, que ya estaba resistiendo el asedio. Hak y Dragón Blanco permanecieron en la retaguardia, enfrentando a los enemigos restantes y ayudando al resto de la tripulación. Con la mayoría de los barcos enemigos controlados, solo quedaba una misión pendiente: capturar al señor del puerto. Hak y Dragón Blanco continuaron su ofensiva, derribando naves enemigas una a una. Poco a poco, más miembros de la tripulación se unieron al frente donde combatía Dragón Verde. Mientras tanto, el señor feudal, al recibir noticias de que su red estaba siendo desmantelada, decidió intervenir personalmente para proteger el imperio que había construido durante más de 30 años. Sin embargo, Jun ya había identificado su ubicación, el mismo barco donde combatían Dragón Verde y Dragón Azul, sospechando que la presencia de tantos soldados allí no era coincidencia. Dragón Azul entró primero y, aunque casi fue emboscado, logró resistir. El señor había huido antes de que lo encontraran, planeando regresar a su residencia, reagrupar a sus fuerzas y lanzar un contraataque, pero justo cuando se regodeaba en sus pensamientos, Dragón Azul localizó su posición. En ese instante, Dragón Verde se abalanzó sobre él. El señor desenfundó su arco y disparó, alcanzando el hombro de Dragón Verde y dañando una de sus alas. Se preparó para lanzar el tiro final, pero entonces una mirada intensa lo paralizó. Aquel fuego que había sentido en el pasado regresó, y la silueta que emergía en la luz del sol no era otra que la princesa Yona con su cabello carmesí ondeando en el viento. En un solo disparo certero, Yona atravesó el corazón del señor corrupto, poniendo fin a una era de abuso. La batalla había concluido. De regreso en el puerto, los rescatados fueron reunidos con sus familias. Ver a Yona y Jun heridos desató la furia de Hak y Dragón Blanco, quienes se arremetieron contra los traficantes que aún quedaban. La capitana proclamó la victoria y declaró que era momento de celebrar. La ciudad entera se llenó de alegría. Mientras Yona caminaba por las calles, inesperadamente se encontró con Suwon. Él se mostró aliviado al verla con vida, admitiendo que la noticia de su muerte lo había sorprendido, pero la alegría de Yona se quebró por dentro. No podía olvidar que él había matado a su padre. De pronto, Suwon la abrazó, advirtiéndole que sus hombres estaban cerca y llevándola a esconderse. Yona pensó en usar la daga que él aún llevaba consigo, pero Suwon la detuvo. Después de despedir a sus soldados, le explicó que entendía su deseo de vengarse, pero le pidió que esperara. Aún tenía asuntos pendientes y cuando todo terminara, aceptaría cualquier destino. Tras esas palabras, Suwon se marchó. Hak, que buscaba a Yona, escuchó su llanto y corrió a su encuentro. Al verla, comprendió sin necesidad de explicaciones lo que había ocurrido. Cuando Yona regresó al grupo, fingió alegría, pero todos notaron que algo no estaba bien. Durante la comida dejó caer la comida sin darse cuenta, y aturdida intentó cambiarse de ropa frente a todos. Hak intervino rápidamente, llevándola a un lugar más privado y exigiendo una compensación a quien hubiera mirado. Dragón Verde, preocupado, se acercó a Hak, notando que había traído su lanza a la ciudad, cosa que normalmente no hacía. Mientras tanto, Yona, aún
aún guardaba la horquilla que Su-won le había dado tiempo atrás. Muchas cosas habían pasado desde que dejó el palacio, pero esa noche se sentó con Hak a mirar al mar. Fue entonces cuando le dijo que había decidido dejar la ciudad portuaria y le preguntó si la acompañaría. Como siempre, Hak accedió sin dudar, dispuesto a seguirla como su sombra. Varios de sus compañeros escucharon la conversación en secreto. Al amanecer partirían juntos. Esa noche celebraron una última fiesta. Dragón Verde se alejó en silencio, tocando su instrumento desde un acantilado. Yona fue a buscarlo y elogió su música. Intentó tocar también, pero el resultado fue desastroso. Siguieron juntos mientras el cielo estrellado los envolvía. Más tarde, el Dragón Verde fue a despedir a sus antiguos camaradas, aquellos que habían peleado a su lado incontables veces. Sabía que esa noche marcaba el comienzo de una nueva etapa para todos. Luego visitó a la capitana. Rememoraron sus días pasados y él confesó su decisión. Seguir a Yona no sería fácil, pero tal vez ese era el destino de un dragón. Aun si ella no poseía poder y caminaba mientras lloraba, su luz lo había consumido por completo. Al día siguiente emprendieron el viaje. La capitana les entregó hierbas celestiales y consejos. Yona la abrazó despidiéndose de quien había convertido en una figura materna para ella. Una vez en camino, Dragón Azul detectó que Dragón Verde lo seguía en secreto, así que lo obligó a unirse al grupo. Y así el equipo ganó un nuevo miembro en su travesía. Durante el viaje, gracias a las habilidades de caza de Dragón Verde, las comidas del grupo mejoraron notablemente. Ya solo quedaba encontrar al último de los 4 dragones, el dragón amarillo. Dragón Verde se ofreció para salir en búsqueda, pero de inmediato los demás dragones comenzaron a discutir, insistiendo en que esa misión les corresponde a todos. Mientras debatían, Hak y Jun se alejaron para preparar el ciervo que Dragón Verde había capturado. Yona misma se encargó de la carne. Desde su vida en el palacio jamás había imaginado quitarle la vida a un animal, pero sabía que evitarlo también era ignorar la realidad. Mientras oraba en silencio por el ciervo, un hombre desconocido apareció a su lado. Compartía su punto de vista, pero añadió que todos los seres eran iguales y que algún día todos irían al paraíso. Mientras hablaba, su estómago gruñó y se le escapaba la baba de la boca. Se excusó diciendo que solo era un viajero, por lo que su presencia no debía preocuparla, pero Yona, al notar que tenía hambre, lo invitó a quedarse. Hak, Yona y Jun asaron la carne juntos. A Hak no le preocupaba quién era aquel sujeto, mientras que los otros dragones seguramente seguían discutiendo. Durante la comida hablaron sobre el dragón amarillo. Según los relatos antiguos, poseía un cuerpo extraordinariamente resistente. Justo cuando el hombre devoraba un trozo de carne, los 3 dragones regresaron y quedaron perplejos. El desconocido sentado frente a ellos no era otro que el dragón amarillo. Su nombre era Zeno, un vagabundo despreocupado al que le encantaba viajar y disfrutar de la vida. Los dragones se lo sintieron de inmediato. Él era el indicado. Lo único extraño fue que Zeno no experimentó esa sensación ardiente al conocer a Yona, como había sucedido con los demás. No quedaba claro si Zeno era realmente fuerte o simplemente alguien excéntrico, pero antes de que Yona pudiera invitarlo formalmente a unirse, él ya había aceptado. Como le gustaba moverse de un lugar a otro y no tenía compromisos, decidió seguirlos. También admitió que parte de la decisión se debía a lo deliciosa que era la comida de Jun. Aún así, Dragón Blanco no estaba convencido y le pidió a Zeno que demostrara su fuerza. Zeno explicó que su cuerpo era extremadamente resistente, pero Hak lo dejó inconsciente con un solo golpe. Jun, sorprendido, comentó que la piel de Zeno era incluso más suave que la de Yona. En comparación, si Hak afirmara ser el dragón amarillo, sería más fácil de creer. Al verse expuesto, Hak bromeó diciendo que él era en realidad el dragón amarillo. Dragón Blanco respondió con una sonrisa que, de ser así, entonces sería un dragón oscuro, un supervillano ultra malvado. Aunque sonara exagerado, admitió que no estaba nada mal. Más allá de las bromas, Dragón Blanco se mostró verdaderamente feliz de que los 4 dragones finalmente estuvieran juntos. Jun también lo estaba, aunque la simpleza del momento casi hacía olvidar lo profundo que era. Esa noche Zeno fue a buscar a Yona mientras ella recogía leña. Se ofreció a ayudarla. A pesar de que algunos aún dudaban de su identidad, Yona confiaba plenamente en él. A través de su mirada percibía algo diferente. El aire que lo rodeaba no era el de un hombre común, era como un rayo de sol cálido, suave y dorado. Aunque se acababan de conocer, su presencia le transmitía una profunda tranquilidad. Yona se presentó de nuevo, esta vez de forma solemne, y le expresó el honor que sentía al conocerlo. Mientras tanto, Jun repasaba los antiguos textos. Según el pacto ancestral, cuando los 4 dragones se reunieran, la espada y el escudo que protegían al rey despertarían. El dragón carmesí regresaría. Con la llegada del amanecer, Jun ya había encontrado la siguiente dirección a seguir para el grupo. Días después, el grupo regresó a ver a Iksu. Tan pronto como entraron en la casa, todo era un caos. El sacerdote yacía tirado con la cabeza cubierta de sangre. Los armados corrieron a auxiliarlo, pero pronto descubrieron que todo había sido culpa de su propio desorden y hambre. Jun lo regañó sin piedad. A simple vista, Iksu pudo notar que Yona había pasado por muchas cosas. Cuando Jun le preguntó por la profecía divina, Iksu respondió que aún necesitaban esperar un poco más. Solo cuando llegaran la espada y el escudo que protegerían al rey, Jun no sabía exactamente qué hacer. En ese momento, Dragón Amarillo habló por primera vez sobre el propósito de la princesa al reunir a los 4 dragones. Desde que Hak y Yona habían huido del palacio, su objetivo había sido sobrevivir, pero ahora que ya contaban con la fuerza de los 4, ¿qué vendría después? ¿Seguirían escapando o enfrentarían a Su-won para recuperar el trono? Se no fue claro. Aunque el poder de los dragones podía facilitar la recuperación del palacio, él no participaría en ninguna batalla. Dijo que no era alguien hecho para luchar. Aún así, consideraba importante que Yona empezara a pensar en su verdadero propósito. Mientras ese momento llegaba, todos estuvieron de acuerdo en permanecer allí por el momento. Esa tarde, los 3 dragones guerreros y Hak se reunieron para conversar. Discutían sobre el futuro, la caída del asesino de su padre, el destino del trono, la posibilidad de arrojar a Su-won del poder, pero también se preguntaban si Yona
llegara a recuperar el trono, quería con él. Era mucho esperar de una joven de apenas 16 años. Solo al oír el nombre de Su-won, Hak se levantó y se fue. Más tarde esa noche, Yona se sentó junto a Iksu, frente a la cascada. Tras todo lo que había vivido, comprendía que su padre había amado la paz, pero eso no había hecho feliz al reino. Cuanto más aprendía del mundo, más débil se sentía. Sin embargo, cada vez que estuvo al borde de la desesperación, hubo alguien que le tendió la mano. Puede que aún no fuera fuerte por sí sola, pero tenía personas que la sostenían. Sabía que aún quedaban muchas personas en el reino a quienes debía proteger. No se arrepentía de haber acabado con el señor corrupto, y se preguntaba cuántos más como él quedarían. Por eso quería hacer algo significativo. Quería salvar a la gente olvidada del reino de Kouka. Pidió perdón a su padre por ir en contra de sus deseos, por haber tomado un arma y no regresar al palacio. Aún le quedaban cosas por hacer. También le confesó a Iksu que se había reencontrado con Su-won. Aunque lo odiaba, no había sido capaz de levantar su espada contra él. Iksu le dijo que por mucho dolor o confusión que existan, hay sentimientos que simplemente no se pueden borrar. A altas horas de la noche y mientras los demás dormían, Yona seguía entrenando bajo la lluvia. Hak fue a buscarla preocupado por su salud. Los dos se refugiaron en una cueva. Yona sabía que Hak seguía molesto con ella por empuñar una espada. Él lo negó, diciendo que no era enojo sino preocupación. Yona no quería seguir usando a Hak como escudo. Necesitaba ser más fuerte. Por eso le había pedido a Dragón Verde que la entrenara, ya que Hak se había negado. Pero Dragón Verde, al igual que él, tampoco quería verla en peligro. Le confesó a Hak que deseaba para Yona una vida más feliz y segura que la de cualquier otra persona. Incluso bromeó diciendo que Hak quería atarla y esconderla para que ningún otro hombre la viera. Antes de que agregara que Hak era posesivo, Jun lo llamó a gritos. Yona pensando que Dragón Verde solo estaba exagerando, pero Hak por su parte dijo que era todo lo contrario. Lo único que deseaba era que algún día todos en el palacio vieran lo que ella había logrado, que dijeran: esa es la chica que ustedes desterraron, la princesa Yona, la que se cortó el cabello y tomó una espada, la que vivió con más fuerza que nadie para proteger esta tierra. Yona se sintió profundamente conmovida y se quedó dormida a su lado. Entonces Hak se inclinó y la besó suavemente en la frente. Y de esta manera termina el resumen. Si les gustó, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en el próximo video. Chao.